Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real, I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and live. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel, cause this drive me kill, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel, and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Listo, gente. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nochecita más, gente. Y sobre todo en otra transmisión más. Ahora sí, logré arreglar, gente, la linterna. Bueno, en este caso, el sistema de iluminación que tenía. Ya saben que el día de ayer, pues, se nos dañó. Y ahora lo tenemos perfectamente para esta transmisión, ¿ok? Hoy se viene la subida a tope del nuevo insecto. Obviamente no lo vamos a subir así como los pay to win hasta nivel 90 y algo, gente, porque eso es mucho dinero. Lo vamos a subir al nivel actual, que es lo que tengo, es un nivel 39. Y en un gran futuro sería hasta nivel 40, pero es cuestión de tiempo, ¿vale? Hijo, se paró la música, déjenme ver. Pongo... aquí. Esa música ya está. Perfecto, gentita. Bienvenidos a todos. Un solito para John, Seiskari, JRB, el buen Brian, Eric, C137. Perdóname, C137. Cierto, me enviaste un mensaje por Discord. Me he olvidado de revisar ahorita los mensajes de Discord. Me voy a dar un tiempo. Si es que no es hoy, el día de mañana te contesto, crack, ¿vale? Luis 14, Anderson, Josué, José Jesús, Gustavo, Ulises Soto, Kid King, ¿cómo están? Bienvenidos. El buen Cristian, el Jedi, Newcomer, ¿cómo estás? El buen Anis, Ayori, Alan, el buen Alvir. Bienvenidos, gentita bella. Alex, ¿cómo están? Criollo, bienvenido. El buen Legoshi, Alberto, ¿cómo estás, crack? Uy, esta hora conectándose el buen Alberto. Ahí por ahí en España es muy tarde ahora. Pero el buen Alberto ahí apoyando las transmisiones. Vean, ¿cómo estás? Bienvenido. Diego, ¿cómo están, gentita bella? Perfecto. Bueno, gentita, agradecerles muchísimo el gran apoyo. Ayer fue una locura sacando el nuevo insecto. Verán, hoy también me pasó un pequeño problema con el tema de las tarjetas. Es que este es un gran problema. Y usualmente donde tengo el dinero es en una tarjeta donde yo tengo la tarjeta bloqueada, ¿ok? Y usualmente tengo otro tipo de banco donde me ayudan sin problema a hacer cualquier tipo de transacciones o compras de juegos. Con compras que no sea solo una vez o dos, porque hay tarjetas donde te bloquean, por ejemplo, comprar solo una vez o dos veces. Y en esa otra tarjeta que tengo para poder hacer obviamente más fácil el tema de las compras, lo hago, gente, tipo 3, 4 de la tarde.
y me mandan un mensaje que me dicen que el dinero se va a procesar hasta el día siguiente, gente. Ahí me cayó de la F, gente, porque quería hacer transmisión hoy y lastimosamente por el tema de que me iba a retrasar un día más, tal vez la transmisión la iba a hacer mañana. Entonces yo dije, no, de una vez voy a tener que subir el insecto. Y gente, le pedí que me prestara al buen Fabián, ¿ok? Para poder hacer de una vez la transmisión el día de hoy. Obviamente el día de mañana ya le doy para cuando ya tenga el dinero en efectivo. Bueno, obviamente ya llegada a la otra cuenta sin problema yo se lo devuelvo. Pero gracias a él podemos hacer transmisión hoy. Porque si no, gente, hubiera estado muy complicado, ¿vale? Y agradecer al buen Fabián por el buen gesto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tony el Pay to Win, dicen, porque ya me llaman así, ¿no? Más o menos, ¿cuánto sale llegar al nivel 10 del evento? Yo diría la mitad de precio, más o menos. La mitad de precio de sacarte y llegar al nivel 15, no, menos también. Verás, nivel 10 yo calculo unos $80, ¿será, gente? ¿Alguien tal vez ya llegó al nivel 10 del evento de la fiesta de las hormigas? Unos $80 yo más o menos calculo, no estoy muy bien, no estoy seguro. Pero una pregunta, ¿la Prata es buena para PvE? Alberto es God. Para PvE y PvP es de la mejor que hay, ¿vale? Es lo mejor que hay. Para que cheque. Así que el buen Fabián me prestó el dinero. Como les digo, el día de mañana le devuelvo sin problemas. Es que es por el tema de la tarjeta, gente. Me olvidé de que hay que hacerlo antes de las 12 de la tarde en mi país en el tema de bancos. Porque, no sé, usualmente no les gusta chambear, gente. Al parecer, después de las 12 ya no chambean los bancos acá en Ecuador, gente. Ya saben. Creo que era como $60. Vale, mira, el buen Legoshi, para que lo cheques, ¿quién me estaba preguntando? King. El buen Legoshi dice que es más o menos $60, más barato todavía. Bro, te hice tag en Discord de una formación por si puedes chequearlo. A ver, déjame, ahorita lo checo. Ah, vale, ahorita lo veo. Uy, tienes la nueva, uy, te sacaste la de apoyo de transportadores Pay to Win. God, crack. God. Yo te diría que uses la de apoyo de primera línea. Pero como veo que tienes enterradora estrella roja, sería mucho mejor la enterradora estrella roja. Hasta que logres subir la que sacaste de apoyo y lo puedas subir un poquito más de estrella. Ya en 4 estrellas ya estaría mejor que enterradora, te diría. Pero la de apoyo sin duda es de las mejores. Se acopla muy bien al nuevo insecto que sacaste y sobre todo por el tema de la evasión. Va muy bien, te podría decir, crack. Uy. No se puso toda la música. Esa es, ahí. Listo, ahí estamos bien. Uy, el buen Anis renovando membresía. Ojalá llegues a un G, gentita. No olvides dejar el exquisito like. Cierto, hoy vamos a subir el insecto. Y vamos a ver si es que rompemos el récord. Hoy que es día de pangolín, gente. Tengan en cuenta. Hoy es día de pangolín. Déjenme hago esto nomás. Listo. Voy a chequear esto nada más para preparar todo. Y vamos a tope, gentita bella. Vale, gracias, Tony. Te agradezco a ti, gracias por el apoyo, crack. Bueno, vamos sin preámbulos. De una vez vamos acá a la batalla. Y presentemos al nuevo insecto. Ahorita está en 7 estrellas. Hoy voy a comprar lo necesario que necesito. Me va la redundancia, lo necesario que necesito, ¿no? Para subir lo que necesite el insecto, ¿vale? A ver. Para esto primero verificamos muy bien. Tengo 2500 monedas de hormigas, que es lo que calculamos el día de ayer que vamos a necesitar por todo lo del cambio. ¿Okay? Verán, vamos a ver cuánto nos cuesta regresar todos los niveles del insecto. Ok, vamos por acá. Reversión de niveles. Nos cuesta 20, ok. Entonces tenemos que comprar con $5. Vamos por acá. Con 5 compramos esto de acá. Vamos acá, insectos. Con $5 compramos 10 de este ítem rojo que necesitamos, ok. Entonces, ponemos por acá. 5. El buen Jordan, ¿cómo estás? Ant-Man, ¿cómo están, gentita bella? Muchas gracias por estar aquí. Tony, ¿cuál es mejor subir, la saltarina o la diente a 5 estrellas? Mejor la diente, crack. El buen Anis, ahí recién llega el mensaje. Tony sí o sí 1 gramo a tope. Esperemos que lleguemos a un G, crack. Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a hacer de una vez la regresión de los niveles, ok. Reversión de niveles. Miren, ya tenemos los 20, ok. Listo. Sí.
Listo, ya hicimos toda la reversión. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el cambio del insecto. Yo lo que voy a hacer es el cambio del emperador. Ok. El emperador le voy a pasar las estrellas a este de acá. Me cobran 25 de estos ítems. Por eso es que debo comprar 2 veces más. No tengo 5 adicionales a esto, pero por lo menos vamos a chequear eso, ¿ok? Vamos a comprar acá en la tiendita. Insectos. Acá. Tenemos que comprar 1 y 2. 2 veces este paquete. Y es el límite diario que te permite comprar. Para que tengan en cuenta. Así que compramos 1. Listo. Con esto tenemos ya 10. Y con este otro más. Listo. En total $25 gastamos, gente. Para hacer todo el cambio. A otros les costará más o menos dependiendo de los niveles. Y así sucesivamente, ¿ok? Tony, ¿ya probaste la probata? No. Es que verán. Si subo la probata hoy, no voy a aprovechar los niveles de subirlo para el día de mañana. Tengan en cuenta que hoy es día de evolución. Entonces a la probata la tengo sin nada de subirlo. Bien hoy, gente, lo subimos. O no sé si tenga lo suficiente para maxear la probata. Es que necesito mucha experiencia. Para llevarla a nivel 50 no sé si tenga lo suficiente de experiencia. ¿Dónde la tengo la probata? Acá está. Tengo para nivel 35 aquí. 37. ¿Creen que con esto suba a nivel 50? Miren, tengo para nivel 37 aquí. Y para acá nivel 35. Sí, lo subo a nivel 50 fácil, ¿no? 27. Es que hoy es día de guardianas. Para el día de mañana es arqueras, así que es otro insecto. Primero caza unos bichos. No alcanza, dicen por acá. Hola Tony, buenas noches. Una pregunta, bro. Tengo 14 días en el juego y estoy en Reina 13. ¿Por qué no deja hacer el evento de Ants Party? Verá, Joseph, como eres un jugador nuevo por ahora, no te va a aparecer este tipo de eventos. Más adelante, por lo menos hasta que ajustes un mes, ya estaría saliéndote este tipo de eventos. Así que sé paciente nada más. ¿Cuál insecto, bro? El nuevo insecto que salió de transportadoras, Brian. O si eres de un servidor nuevo, Brian, tal vez no te haya aparecido el nuevo insecto, obviamente. El buen Anis, qué crack. Fabián Manco te reto durmiendo guerra de donaciones. El buen Anis, qué loco, se mandó unas donaciones buenas. Verá, Brian, gracias por renovar la membresía, perdóname, no te leí. Cierto que el buen Brian renovó la membresía, gracias por el apoyo. ¿Cuál insecto es este, Brian? El insecto. ¿Dónde vamos por acá? Es este insecto, crack. Este es el que estamos maxeando ahorita. Es el nuevo que salió en el evento. Por acá dice, es mucho mejor aprovechar el día de fortalecimiento de tropas, Tony. Es mejor esperar 2 días más. O sea, el día de mañana ya es momento de subir las hormigas. Yo quisiera, verán, algunos dicen que suba de una vez la probata y eso. No sé si me alcance la experiencia, es el tema. No creo que tengo la experiencia suficiente más que todo. Es mucho mejor aprovecharlo en el día de fortalecimiento de tropas, Tony. Exacto. Sube el insecto, Tony. Sí, ahorita lo voy a subir, ¿ya? Luego vemos si es que subimos la probata, ¿vale? No sé, es que no estoy muy seguro si me alcancen los niveles. A ver... ¿dónde está el emperador? Vamos a conversión. Y listo, tenemos 30, así que... El nuevo insectito, gente. Listo, ya está. El nuevo insecto lo tenemos a tope, gentito. Donde lo tenemos está aquí, ¿vale? Vamos a subir los niveles. Déjame ver, tengo que ver a qué insecto de acá. Este ya lo tengo nivel 19, este nivel 5. Así que estos 2 insectos de aquí en adelante los voy a empezar a subir, miren, gente. Acá tengo el de guardianas, lo tengo nivel 19. Y el emperador va a ser el otro objetivo para subir a nivel 20. Porque me pide dos insectos a nivel 20 para empezar a subir el otro insecto a nivel 40. Eso es un poco limitante. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido. Venga, Tony, al insecto, exacto, gente, vamos.
Vamos a subirlo, ¿ok? Vale, aquí vamos a utilizar esto. Eso. Vamos a darle acá. Listo. Uy, gente, se siente bien chévere subir un insecto así. Repetir este proceso como en los viejos tiempos. Vamos. Ya quiero ver cómo acomoda estos talentos. Sí, yo voy a ver, gente. Esta vez es de acomodar los talentos ya. Para pegar ahora en PvE. Voy a configurarlo full PvE. Para que vaya a tope con el día de ahora de guardianas, ¿vale? Como es universal, puedes ponerle de ayudante un universal o cualquier insecto que sea transportador y universal. Excepto los insectos que tienen sinergia. Entre insectos que tienen sinergia, gente, no se puede poner como insecto de apoyo. Listo. Con esto subo hasta nivel 39. Es lo máximo que tengo hasta ahora. Porque me hace limitante. De 39 a 40 necesito otros 2 insectos a nivel 20. Estoy por subir otro a nivel 20. Y me hace falta uno más. Y todavía las corazas de ascenso son muchas, gente. Son muchas. Verán. Le voy a colocar el avispón de ayuda. Ah, es que el avispón, gente, está en 7 estrellas. Debe estar en 8 estrellas para ponerlo de ahí. Ah, no, está en 9. Sí, lo tengo en 9 estrellas el avispón, gente. Entonces, no hay problema. No hay problema. Solo que no me aparece el avispón. ¿En alguna formación lo tengo? No, no tengo ninguna formación. Sí me permite ponerle pero... Ah, es que el avispón tiene ayudante. Por eso es que no me aparecía. Ahí sí. Listo, gente. Lo tenemos al avispón como ayudante. Ya tenemos la habilidad sinergia y todo. Ahora, se vienen los talentos, ¿vale? Primerito siempre subir la habilidad de esta, gente. Es importante. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar hasta nivel 10. Aquí se nos comen 10 niveles, ¿vale? 10 niveles aquí. Bueno, se comen 2, 4, 14 niveles, porque aquí hay 2 nodos más y con este son 10, ¿vale? Ya tenemos esta habilidad acá. Lo que sí voy a buscar es ataque de habilidad de hormiga especial. Este es bien importante. Mejorar. ¿Listo? Hasta aquí voy a mejorar esto. De aquí voy a buscar más que todo daño de habilidad, ¿vale? Por acá te dice defensa, control. Acá te da salud. Daño de habilidad adicional, esto de aquí. Tenemos que llegar acá. A mejorarlo. Ya llegamos aquí. Vamos a buscar otro nodo que te dé, por ejemplo, daño de habilidad. Mira aquí, daño de habilidad de todos los equipos. Aquí hay otro. Entonces buscamos. Listo, se me acabaron los puntos. Me faltó un puntito más para maxear esto, ¿ok? No está nada mal, pero es lo que tenemos. Ya tenemos aquí daño de habilidad. Acá tenemos daño de habilidad, pero de todos los equipos, que es este. Y este de aquí también, que es de todos los equipos. Que ya tenemos ese buff. Vamos a probar esta configuración. Podemos configurarlo de algunas o hacer algunos cambios, porque tengo algunas alguitas para hacer. Unos 8 cambios tengo, ¿ok? Entonces lo vamos a chequear ahora. El buen Keylor, ¿cómo estás? Dice, sube el avispón a 11, dice por acá. No voy a subir el avispón a 11, gente. Verán, el nuevo insecto... ¿quieren que lo suba hoy? No sé si tengo todo lo suficiente para subir el nuevo insecto a 11 estrellas, gente. Verán, vamos a chequear los insectos. Déjenme chequear los insectos. A ver, tengo que chequear desde acá. Este lo tengo en 2 estrellas. Bueno, este quedaría aquí. Verán, tengo este de 3. Este sería 4. Aquí 5, 6. Con este 7. Podría utilizar el emperador 8. Con este 9. Arriesgando con el 50, gente. Si es que arriesgo con el 50%. Y si tengo suerte, subo el insecto. Uso el avispón para no quiero gastar el avispón, gente. Me va a doler. Tal vez gasto el emperador, puede ser.
Este lo tengo en 7 estrellas. No es que el avispón, gente, no. No el avispón, no, gente. Me va a ayudar para otra formación, por ejemplo. Si es que arriesgo, puedo subir el nuevo, gente. Si no, me espero un poquito más y puedo subirlo tranquilamente a 11. Dice Tony, ya se comporta como un free pay to win, dice. No espera los días asignados al servidor para hacer las acciones de colonia. Lo hace cuando le da la gana, dice por acá. No, verán, esto de aquí no da puntos en servidor versus servidor. Si ustedes cambian estrella y hacen eso, no hay problema. Ahora sí, si me hablan el tema, si es que hoy mismo voy a subir el insecto a 11 estrellas y no me espero para el domingo, ahí sí tienen razón. Dice, mejor arriesga el ciervo. Verán, lo que pasa es que el ciervo tiene 19 niveles y voy a tener que comprar unas 5 setas más para arriesgar el ciervo. ¿Creen que eso sería una mejor opción? Sí, ¿no? O sea, le subo los niveles al avispón. Claro, le subiría mejor los niveles al avispón y al emperador y el cervo lo sacrifico. Puede ser. Eso sería la mejor opción, gente. Tendría que quitarle los niveles. Eso es lo que haría falta. ¿Cómo estás? Bienvenidos, gentita bella. Jean, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Vamos, Tony, sin miedo a nada. Verán, gente, el tema es que, como les digo, no tengo ahorita dinero en la tarjeta donde yo hago las recargas. Y si yo hago ahorita cambio de la tarjeta, bueno, de la cuenta que tengo dinero a esta, me va a llegar el día de mañana y no tiene sentido. El avispón salió casi en $300. El ciervo costó 25, sí, gente. Exacto. Tienen mucha razón. A mí en su tiempo, gente, el avispón me salió en 310. Ahora sí, verán. Vamos a atacar a alguien fuerte. A ver, qué tan fuerte es. Tiene 3G. Más o menos está fuerte. Vamos a configurar con la diente gigante. ¿Qué digo diente gigante? Con la gigante de sangre. Según esto, gente, es mucho mejor, ¿vale? Tony, 45% con el truco del insecto a tope. Verás, Anis, es que como te dije, si arriesgo con el truco del 45%, puede que no me suba. Tony, ¿no subes la mejora de insecto? Ah, me había olvidado eso también. Me había olvidado, ¿cierto? Cierto. ¿Dónde está el insecto? Ya está los ascensos. Ahí están, bien. Quería atacar aquí a este jugador, pero ya creo que se me refrescó esto. Quiero atacar a alguien. ¿Qué tan fuerte es? Tiene un G. No, esta no era. Era este. No está tan fuerte. Bueno, probemos nada más, gente. Vamos a probar nada más. Ok. Bien. Vamos a llenar esto. ¿Y dónde está? Quiero probar gigante de sangre. A ver qué tal le va. Dice, la habilidad del meteorito es mejor. El gris como principal y el... Sí, Tokarashi, es mucho mejor. Así como está aquí, Vira. De principal y de ayudante el color verde. Ok, vamos a ver qué tan fuerte es este jugador. Ay, también llevaba transportadoras. Uy, el buen Luis, gracias por suscribirte, crack. También era transportador y llevaba la gigante de sangre también. Solo que llevaba el emperador, igual 10 estrellas, level 39. Yo llevo con el avispón. Avispón que me da el efecto perforante. Este insecto me da también el tema de la tasa de esquivar. Y el ascenso de los talentos, que es más 2%. También tenemos la habilidad especial, que es el tema de la laceración, que yo le causo efecto de sangrado al enemigo. Quiero ver esto, cuánto lograron, cuánto me subió las estadísticas. Me mantiene igual, no tengo más estadísticas ni menos, pero en velocidad de combate, gente, lo que sí
comparando a otros jugadores, tengo 6 puntos menos de velocidad de combate. A comparación de usar, por ejemplo, un emperador. Ok. Vale, 16 habilidades, 15, 13. ¿Qué tal la activación, gente? ¿Lo ven fuerte? Usualmente la Chinches no activa 15. Pon el escorpión de ayudante y tu avispa la usas en otra formación. También, tienes mucha razón. Tony, ¿qué pasó, bro? Mandaste what? Naret, perdóname. Es que te iba a pedir a ti la ayuda de que... De lo que ya... Bueno. Bueno, te pongo en contexto. Yo tuve un pequeño problema, como te digo, con las tarjetas. Y te escribí a ti para que me puedas ayudar. Pero como veía que no me contestabas, le pedí ayuda al buen Fabián. Hoy la activación de las Chinches 15 habilidades está roto, gente. Usualmente no suele activar tanto así las Chinches. Gigante de sangre 16. ¿Será que funciona mucho mejor la gigante de sangre aquí? Vale, y sobraron bastantes hormigas. El efecto de decoración, ¿cuánto fue? 18.000 hormigas. Vale, voy a estar testeando esto, pero por ahora, gente, lo veo bien. Contra la formación enemiga está bien. Estaba dormido, bro. Ah, ya veo, Naret. No te preocupes. Dice, sí, activa más a que está esquivando. Y eso le hace sobrevivir más. Exacto, gente. Tony, ayer me salió la cristal dorado y soy Uy, Obed. Es que usualmente el juego es muy troll. Trata de vengarte, Tony, a ver que sufran. Ah, cierto, que ahora me puedo vengar, gente. Cierto. A ver, me voy a vengar. A ver, este jugador. Voy a vengarme de los que posiblemente pueda ganar. Por ejemplo, este de aquí no le voy a ganar porque este tiene este marco y hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí. Ok, miren, facilito. ¿Quién me atacó este? ¿Quién era este de acá? Uy, era arquero. Vale, ¿qué formación llevaba? Bueno, llevaba la mantis, 11 estrellas. Vale, hormiga de la muerte y todo eso. Okay. Uy, ni me costó vencerlo esta vez. Facilito. A ver, probemos otro. Este de aquí. Ay, este me costó. A ver, déjame ver qué formación lleva. Uy, utiliza la Dolly, gente. Ahí es donde me contrean los jugadores. Usa la Dolly y la Longinoda. La Longinoda, gente, me contrea muy fuerte. 6 habilidades, 4. Verán, voy a utilizar para vengarme. Vamos a testear aquí. A ver, enterrador, a ver qué tal. Y le gané con enterrador. Y eso que llevaba la Longi. ¿Será que le potenció más a la... Activó 3 habilidades. Pero están activando bien. Chinches y Cristal ahora están activando medio ahí, gente. Está bien. Me fue mucho mejor con la enterradora. Aunque el enterrador no activó tanto, tal vez logró silenciar bien al enemigo. Vale. Vamos por acá otra. Este no le voy a atacar porque es muy fuerte. Esta jugadora, déjame ver. Uy, esta sí está muy fuerte. Déjame ver. Uy, ¿dónde veo el tema de la... Uy, ya no vi el reporte, gente. Bueno, no le voy a atacar porque esta sí se ve que es fuerte. A ver este de acá. Uy, no. A ver. Uy, este que lleva el combo clásico. Ay, no, es que me gana por vida y tiene más velocidad de combate que a mí. Lleva el avispón y enterradora. Vale. No, me gana por mucho. Tiene 1200, 1000 de defensa, más daño de habilidad que 1000. Yo le gano por defensa de habilidad porque este insecto, como les dije, para PvP está mucho mejor. Pero me gana por vida. Y tiene mucha más velocidad que mí. Tiene 862. Este jugador sí le ha invertido a la velocidad. Déjame ver si es que tengo otro de turno. Este sí le gané. Está. Ahora como que les estoy ganando, gente. Este es... Uy, le gané a un jugador con 2 de 10, gente. Dice, podrías haber puesto gigante de sangre. Es que verán, no me parece que la gigante de sangre vaya bien con la formación. Les hablo en serio, sí, siéndoles sincero.
O sea, pruebo este. Este de aquí, gente. Quieren que pruebe con gigante de sangre. Es que ya creo que me queda un turno, verán. Voy a intentar acá. Miren, ahí perdí. Con gigante de sangre. Es que este llevaba la formación. O es que lleva Dolly. La Dolly, gente, rota. Formaciones mixtas. Uy, es que llevaba el Vindex. No, contra esto sí ya difícil. Contra esto sí difícil, gente. Déjame ver cuántas estadísticas llevaba. 1000, 1200, 440. Ni tanto. Por la formación mixta que lleva y el Vindex, gente. Muy fuerte. 8 habilidades activo. Dice, en vez de gigante pondría Legercy. No sé si gigante tampoco. Sí, es que no me convence mucho. Yo diría enterradora por ahora. Pero de ahí Legercy obviamente es mucho mejor. Es que Legercy tiene el combo de silencio y supresión. Me queda todavía un saqueo. ¿Okay? Bueno, más que sea para hacer una revancha más. A este no le voy a hacer. A este tampoco. Déjame ver. A este si lo hago. No le gané tampoco. Aquí ya jugadores fuertes. Miren, gigante de sangre, como les digo, no me convence tanto. Me enfrenté a una Dolly a casi Berserker. ¿Vale? ¿Qué lleva insecto? Uy, llevaba la boxeadora a nivel 40. Ok. 1300 de daño, 500 de vida. No, contra esto sí no podía. Bueno, aquí ya me topé con Pay to Win ya. Alto Pay to Win. Bueno, allá me caben los turnos, gente. Por ahora ya no me puedo vengar de nadie. Mientras, dejémoslo ahí hasta que me saquen otra vez. Vale. Esta jugadora quería ver. Solo tenía una T10, miren. Y me sacó full por el Vindex. Ahí tiene los dos, las dos skins. Vale. Sí, le he invertido, la cuenta. Ok. Bueno. Ya subimos al nuevo insecto, gente. Luego lo subiría a 11 estrellas, ¿ok? Dice, mejor prueba en duelo entre servidores. Lo que pasa ahí, crack, es que como no entra en juego la velocidad de combate, es como decirte, no es tan claro el tema de ir a top. A ver, déjame ver. Acá está el pangolín. Vamos a hacer la agrupación de 1 minuto. Ahora que hay 1 minuto, gente, al fin. Esto es muy bueno. Vamos a probar utilizar el nuevo insectito. Okay. Aquí le voy a poner de ayudante el avispón sin problema. Ok. Verán, yo estoy utilizando esto, la devoradora de hojas que está por acá. ¿Dónde está? Devoradora de hojas. Y de primera coraza dorado. Eso es lo que estoy usando ahora. Voy a inyectar. Y coraza dorado. Verán aquí. Voy a cambiar también los. Aquí, como les digo, si subo de una vez la prata, podría probarla ahora. Pero no sé si me alcance los niveles, es el tema. Dice, ponle el ciervo solo por probar. No, es que el ciervo no te da. Oigan, el ciervo no te da, como decirte, un daño extra. Es como que de decir, verás, lo único que dan los insectos de apoyo. Ok. Bueno, pero por probar, ok, por probar. Para probar el primer ataque, ok. Vamos acá de ahí. Uy, el ciervo, ¿por qué no me aparece? No me aparece el... el ciervo no lo puedo poner, cierto. El ciervo es de guardiana. Solo puedo poner de apoyo insectos universales y transportadoras. Ahora pensaba que iba a ser para todo tipo de insectos. Tony, ¿a qué hora empieza la lucha de Cole? Tal vez más tarde, gente. Tal vez más tarde. Mejor sacrifica el escorpión 8 estrellas sin miedo al éxito. Verán, gente, si sacrifico insectos es perder un poco de progreso. Dice Tony, en serio, ya llegó a un 2.1k el viejo miembro del ND. Ya veo, Jordan, muy buena ahí. Dice, tendrías que cazar unos bichos para subir más experiencia a la prata. Será, gente, lo probamos. Probemos ya. Probemos. Vamos por acá a unos avispones.
Vamos a configurarlo en transportador. Pongamos una línea aquí y... vamos a poner... Híjole. El tema es que sin nivel 16 mi prota creo que no haga mucho daño. Porque tengo que colocar los insectos que me dan esto de acá. No sé si con esto será suficiente para vencer a los bichos. Porque la prota no va a tener nada de niveles. Sí tengo algunos niveles, gente, pero no lo sé. Espera solo 24 horas para mejorar la prota. Ya, esperemos, ya. Esperemos. Hay que dar ejemplo para que la gente haga lo correcto. El día de mañana subo la prota, ¿ok? Mañana subo, gente. Sin problema. Ya después lo probamos en otro directo a ver qué tal va con la prota, ¿ok? Ya para la siguiente semana lo tendré. ¿Ok? Listo. Vamos a poner solo full guardiana. Y la devoradora. Ok. Bueno, gente. Ahora sí. Vamos a hacer. ¿Dónde está? Listo. Acá está el panel. A ver. Vamos a... voy a agrupar de un minuto nomás. Ahora que hay agrupaciones de un minuto va a ser mucho más rápido. Ok. Ya tengo configurados los talentos para hacer mucho daño en PvP. Y listo. Vamos a ver cuánto esta vez logro pegar. Verán, mi máximo daño con el avispón fue ok. Con guardianas pegué 508, creo. A ver cuánto fue esto. Sí, 508 ha sido mi máximo daño. Ok. Mi máximo daño. 508. Este daño es 462, pero este es con transportadoras en día de arqueras. Y por acá 625 ha sido mi máximo daño con transportadoras, ¿ok? Ahora veremos cuánto daño hago. Sin duda debo subir esto. Falta la reforma. Bueno, no estoy en invasora también. Déjame ver, cierto. No, sí, yo ya me lo puse, mira. En el de guardianas, esto ya me lo preparé yo. Ya tengo puesto el de guardianas, el daño causado al pangolín. Sí, ya lo tengo. Espera, Tony, sé paciente antes. No era paciente y me arrepiento de no serlo. Trato de no hacerlo. Sí, ya no lo hice, gente. Tranquilos. Sí, hay que dar ejemplo, pero hay jugadores nuevos que siempre deben esperarse a los días. Como no quedó, hubiera sido chévere que mañana hubiera sido pangolín guardianas y lo probábamos, gente, sin problema. Oh, ya atacó de una. Pegué 441. 11, 17 y 12. Ok, vale. Voy a probar otro más. Tengo que sobrepasar los 500. 500 pegué la otra vez. Sí, 508. En esta vez pegué 441. Vale. 441. Acá, ¿qué formación utilicé cuando le pegué al pangolín? Ok, es que aquí activo 16 habilidades esto. Vale. Veamos. Ay, no. Lo puse de 5 minutos. Voy a venir acá. Verán, gente, lo que hace falta es que esta pestañita esté en 1 minuto. No sé, para estar más cómodo. Te mantiene en 5. Dice, te estás perdiendo 25% por ser invasora. Eso tenlo en cuenta. Sí, no se preocupen. No me quiero cambiar a invasora ahorita. Tony, hablando de paciencia. Siempre ataco el pangolín con cultivadora, gente. Solo ataco a la marmota en invasora. Dice Tony, hablando de paciencia. A paciencia. Y si compro el insecto nuevo el mismo día que salió y no en 5 días. ¿Cómo no sé? Verás, ¿cómo sería Alberto solo comprando paquetes de $50? Es lo que hice yo y me terminé gastando 350. Hasta 300 te diría que te lo sacas, pero con suerte. Yo como no tuve tanta suerte, pues me costó más. 487.
20 habilidades. 9, 14. Gente, se aumentó el daño. Les podría decir que se aumentó el daño. Lo que necesito es que mi coraza dorada active bien. Si activa bien coraza dorada, ya les diría que me estaré marcando buen récord. Tony hablando de paciencia. Y si... Ah, y se compró. Ok, perdóname. Sí, le leí mal. Sí, lo leí mal. Ah, dale, Alberto. No te preocupes. Sí, lo leí mal. Es cierto, estoy agrupando con 5 minutos, gente. La costumbre. La costumbre. Ahorita me voy a venir acá. Dice, coraza dorada, ¿será que en despertar morado es diferencia? No lo sé, pero ya a nivel 20 ya es la cosa. Hay que esperar que esté más nivelado más que todo. Dices que son las 5 AM y no he dormido. Ya veo, Alberto. Uf. Tú usualmente no sueles dormir tan temprano que digamos, ¿no? Verán, el nuevo insecto, yo me hubiera sacado el insecto en 5 días, sin problema, así como hice el emperador, sin problema. Ahora no lo hice porque había mucho hype de que me lo saque el mismo día. Entonces, de alguna manera dije, me lo voy a sacar de una vez. Y así para no estar dividiendo los directos en 5 días. Y así hago que un video sea más apoyado que tener 5 que no apoyen mucho. Entonces, a la final es pilas en esa parte. Ando alucinando, dice. No te preocupes, Alberto. Dice, a mí me toca madrugar para pelear en la selva. Ya puse alerma. Dale, Anis. Me imagino. A ver, déjame chequear esta vez. Este es el agrupamiento que cancelé. 494. Ya voy subiendo, gente. Voy subiendo, ok. 13, 17, 20, 13 habilidades, 201, gente. Solo que aquí la devoradora no me activó 20. Si hubiera sido bueno aquí 20. Ahí pasaba los 500, gente. Vamos a chequear. Chequemos, gente. ¿Qué se siente tener un insecto nuevo? Lo normal. O sea, antes me emocioné con el avispón cuando lo saqué hace mucho tiempo. Entonces, como yo ya sé que es tener un insecto nuevo, pues ahora como que decirte no es tanto el ánimo, podría decírtelo así. Si lo hacías en 5 días, solo iban a ver el de un día y el de 5, los demás no tanto. Exacto. Si es que me espera, obviamente. Obviamente también te lo rebajas un poquito, a que no gastes tanto, pero está bien. Ay, no. ¿Por qué agrupo con el 5 minutos? Me olvido, gente. Y ahí está. Listo, ya. Ahora sí. Sí, ya lo vi, gente, ya lo vi. Les diría que queda bien que estén en un minuto. Es que la costumbre por estar en el directo es mandar la agrupación que estaba palomeada ahí. La costumbre del canal, exacto, gente. ¿Cómo estás, Búho? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. A ver, hago esto y entro después acá. Listo. Cierto, gente. Dice, ¿Lars se sacó el nuevo insecto? No, él tiene una araña, crack. O no sé si sacaría el nuevo insecto. No lo sé, crack. Tony, ¿sabes si hay pelea en la selva de Roblox? Todavía no hay pelea. Recién están construyendo... Bueno, más bien ahorita lo que están haciendo, crack, es tomar más bonificaciones. Es que no tiene sentido pelear ahora por los túneles. Tony, ¿sabes si Cole ya luchó con las aperturas de los túneles? Todavía no sé eso. Voy a chequearlo después, ¿vale? 10, 19, 13. Ok.
Uy, no alcancé. Es que agrupar de un minuto gente ya se nota. Es rápido. Espero que le ganes en marmota. Es lo que espero también. Oye, Tony, ya abrieron los túneles y estamos 3 versus 2. Y tengo una duda. ¿El bug de zona segura también aplica en la tercera zona de choque enemiga? Que está libre. A ver, oye, Tony, ya abrieron los túneles y estamos 3 versus 2. Y tengo una duda. ¿El buff de zona segura también aplica en la tercera zona de choque enemiga que está libre del campamento rojo? ¿A cuál tercera zona te refieres, crack? ¿Te refieres a la zona del árbol? ¿O a la zona que no eligieron? ¿Qué dices, Tony? Otros 39 euros y la saco. Quizás sea menos. No sé, crack. O sea, ¿te estás pensando sacar el nuevo insecto? Verán, haciendo estos ataques del pangolín, vamos y analizamos cómo va el tema de Call. Eso lo haría para otro directito, si es que es hoy mismo. Exacto, la zona que no eligieron. Ah, buena pregunta. Creo que no aplica, crack. Me parece que en la zona de que no eligieron los del campamento rojo no aplica. Pero si analizamos muy bien las reglas, déjame ver esto. Si analizamos muy bien las reglas, las bonificaciones que te dice son en las 3 zonas de choque. Mira esto. Te dice que en las 3 choque, sí, en las 3 tierras de choque. Esto no significa que es en la zona inicial. Esto no te dice que es una bonificación en tu lugar inicial. ¿Okay? Esto significa que son bonificaciones para las 3 zonas de choque. Así que, crack, incluyendo el árbol de la abundancia. Así que en todas las zonas el campamento rojo tiene la misma bonificación. Entonces ahí es F. Déjame ver acá. 525, aquí me pegué más ya. 10, 20, 16. Aquí me hubiera activado un poquito más la armadura, estaba bien. 10, 10. Lo malo es que mi coraza, gente, se queda en 10. Ah, por cierto, llevo 39 euros y por los level 8 apenas. Me quiero sacar la proata. Ya veo, Alberto. Ok, si es que es tu objetivo la proata, sí está bien el progreso. Puede ser otros 39 euros. Pero eso sí, crack, ve comprando mejor a lo largo, como te dice el buen Legoshi. Mejor compra a lo largo de los 5 días los paquetitos para que te salga hasta más barato. Tony dice, no he visto, pero sí quitaron a la bombicina de la incubación. Sí, quitaron de la incubación cuando pierdes el evento, no de la incubación de la temporada. Tony, ¿puedes mostrar el progreso de la clasificación general de desafío del lugar más fuerte de tu alianza? Tony, ¿puedes mostrar el progreso de la clasificación general? O sea, el más fuerte de tu alianza. No, gente, no les puedo mostrar eso porque yo sé que aquí hay alguien que son de otras alianzas. Así que eso por ahora no les voy a mostrar hasta que estemos en pelea. A lo que me di cuenta, a todos les salió devoradora de hojas. A mí me salió hace tiempo ya. Jordicito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Lo pego aquí. 336. Voy subiendo, gente. Bueno, hasta aquí este sería mi mejor daño. Vamos a quitar este. Y 536. Sería este el mayor. Aquí activo 12, 18 y 17. Así, gente, se va activando muy bien. Devoradora le hizo falta un poquito más. Es que la ansiedad me gana. No, Alberto. Mantente tranquilo, crack. Así gastas menos. O si tú tienes la posibilidad de costeártelo de esa manera, no hay problema también. Pero se recomienda para que no gastes tanto así. Compras poquito a poquito. Dice, por primera vez en 579 días jugando consecutivo logré mis primeros 5 fragmentos de marmota. En serio, Rojo, pero muy buena. Me imagino que eres guardianas, ¿no? Tony, ¿puedes atacar en duelo de reinas de la gloria para ver hasta qué nivel llegas? Ahora lo voy a hacer. Solo que mi insecto ahorita lo tengo en PvE. Para cambiarlo a PvP lo reinicio y subo más vida más que todo.
Tony, ¿a qué hora están más activos los de tu alianza? Es para una tarea. No, gente. Ya saben, mi alianza es mitad de Estados Unidos y algunos latinos. Entonces ya verás cuál es la zona horaria activa ahí. 554. God. Ya. 10, 19, 17. Así ya va aumentando. Me queda 8 intentos más. Con ese insecto, Tony se volvió más fuerte. Sí, gente. Para PvP está muy bien. Tony, ¿qué tan buena es la hormiga de la muerte para arqueras? Apenas voy empezando a jugar. Es de las mejores al momento de empezar en el juego. De las mejores, crack. Hasta te diría, hasta el momento sí es de las buenas. Pero ya hay algunas un poquito mejores. Pero sí es a top. Es para una tarea, ¿no? Si tienes las reformas y los buffs de ataque. Ah, y los buffs de ataque me olvidé de activar. Esto de aquí sí me olvidé de activar. La reforma sí ya la tengo. Esto de aquí sí me olvidé de activar. Bueno, activamos esta. Listo. Ahí esperemos. Vamos a chequear ahí. Solo que la coraza dorada no me está activando tanto como suele activar, gente. Cuando activo unas 16, 17 habilidades, ahí es God de la coraza. Pega muy fuerte. Dice Tony, estás modo granja. Veo que tienes pocos nodos. Sí, no quiero estar tan enfocado en nodos. Yo ya los tomaré consecutivamente. Lo que pasa acá es que... O sea, si quiero pelear, estaría en desventaja contra el rojo ahora. 18 dice, aquí pegué mucho menos. Aquí agrupo otra vez. Vamos a chequear esto. Subí solo 50 millones más de daño, gente. En guardianas hasta ahora. No está, he subido solo 50 millones hasta ahora. Necesito que la coraza active bien nada más. Dice, creo que no he estado muy activo. Ah, no es que no he estado activo. Sí he estado activo, gente. El tema es que el evento no me... ¿Cómo les podría decir? No me atrayó del todo. Yo por solo sacarme los 100.000 de honor nada más. También voy a experimentar un poquito. Ahorita, ¿cuánto vamos de días del evento? Vamos 30. Voy a ver... Vamos 28 ya. Voy a ver a partir de aquí, en 10 días menos, si puedo lograr los 100.000 de honor. Para chequear esto. Dice, eso es bueno, dice. Ya me imagino con transportadoras. Exacto, gente. ¿Cómo estás, Frank? El buen Frank, bienvenido, Kraku. Bienvenido, papu. Dice, Tony es muy fuerte para sus rivales. Él no ocupa hormigas en las temporadas para ganarles. Exacto, gente. Yo no ocupo hormigas de temporada para ganar. Dice, Tony, yo ya tengo comprador de mi riñón para el próximo insecto de arqueras. Ayori, el próximo insecto de arqueras va a estar fuerte. No sé qué ahora vayan a hacer de configuraciones. 551, ahora está pegando más o menos. Creo que 11 habilidades, gente. Mi coraza dorada como que está fallando ahí. Verán, voy a utilizar saltarina, a ver qué tal. Ya me quedan 6 ataques nada más. Pillemos la saltarina, a ver qué tal. Puede que le hayan toqueteado a la coraza dorada, gente. Y si la toquetearon, ay, no me va a gustar mucho. Si toquetearon un poco la coraza dorada, uy. No veo que active un poquito más. Uy, el buen rojo, qué crack. El buen rojo Miranda, gracias por esa donación, papu. Ya se va llenando la barrita, gente. Ya saben que por cada super chat que hagan, se va llenando la barrita. Gracias por el apoyo, gentita. El duro de los duros, exacto. Tony, ¿tiras de NOM o piensas seguir farmeando? No, sí, voy a quedarme en el servidor en el que estoy. Quiero seguir farmeando más fragmentos de la marmota. ¿Cuánta diferencia hubo de hoy con la semana pasada? Ahora con tu nuevo insecto. 50 millones hasta ahorita. 50 millones más de daño, de daño al de guardianas hasta ahorita. Tony, ya hablaron sobre el edificio de acantonamiento de este... que está cerca del árbol. ¿A quién pertenece, bellota o cedro? Es para cedro nevado.
Verán, si se refieren a este edificio de acá. No, es cerca del árbol. Creo que era por aquí donde estaba. Verás, acá en territorio creo que se le puede. ¿Dónde se podía ver gente? Las estructuras totales creo que se podían ver acá. Acá, territorio del campamento. Guaridas, túnel transbordador. Déjenme chequear, creo que por acá era. Acá está acantonamiento, es este. ¿Este dónde se ve? Justo está aquí. Este crack es del campamento Cedro Nevado. Ahora dirán, ¿cómo funciona esto, gente? Verán, esto es cuando, por ejemplo, si el campamento Bellota Dorada quiere darse un descanso del evento. Ahora ya saben que hay una nueva función que hace que tu alianza, no tu alianza, su campamento en total entre en un periodo de descanso y hacen que no puedan participar para nada durante todo el evento, pero sí hacen que ustedes puedan quedarse. Y lo que hace es que esto te da una protección global. Hace que si tú tratas de descansar en el evento, todas las zonas, si en este caso el campamento rojo o Cedro o Bellota Dorada quiere darse un descanso, todos ellos van a tener un escudo. Todo se va a proteger, gente. Se va a proteger los túneles, todas las estructuras que hayan tomado, todo se protege, ¿vale? Excepto el árbol. Y lo que pasa con esto es que una vez se protege todo, gente, tú ya no tienes la posibilidad de pasar porque estos túneles se bloquean, porque esto se coloca como una protección, ya que todo el campamento se protege, ¿no? Entonces, cuando el campamento Bellota Dorada decida darse un descanso, el Cedro Nevado automáticamente va a tomar esta estructura. ¿Ok? Automáticamente, aquí lo vas a poder. Cuando el campamento entre en descanso de temporada, el campamento enemigo lo logrará automáticamente. Entonces, esto, gente, es para que Bellota Dorada, cuando descanse, Cedro Nevado tome automáticamente esto y pueda llegar rápidamente al árbol, sin tener que estar pasando por los túneles. ¿Ok? Así que pilas en eso. Uy, ahí hice el ataque. ¿Cuánto me llegó? Dejen chequear esto. 530. A ver cuánto era. 11, 20, 15. No, coraza dorada, gente. Pega lo mismo que mi. Coraza dorada, gente, pega lo mismo en 11 estrellas que saltarina a 2 estrellas rojas. ¿Cómo que nerfar a la Berserker? No, a la Berserker todavía no la han nerfeado. Coraza dorada como que no está activando tanto, les puedo decir. Tony, el túnel que es para invadir el campamento rojo, ¿pertenece al campamento Cedro Nevado o Bellota? ¿O es de quien lo tome? Buena pregunta, me imagino que es para quien lo tome, crack. Por ejemplo, aquí ya tomamos este túnel. Y ustedes tengan en cuenta que una vez tomas el túnel se destruye. Y las cosas que se destruyen, gente, ya no se vuelven a tomar. Miren lo que pasó aquí con el túnel. Mi alianza ya tomó este túnel de acá, me olvidó de participar, pero se destruyó. Y esto hace que el enemigo ya no vuelva a tomar este lugar. Entonces, de alguna manera no conviene aquí. Miren, el objetivo que es del evento no es enfrentarnos directamente con el enemigo. Las estrategias que se van a tomar ahora, miren por acá, el otro campamento ya ha tomado esto de aquí. Y por acá está el campamento aliado nuestro. Y de alguna manera, si tú tomas el túnel, parece ser que ya no puedes, gente. Ya no puedes tomarlo de nuevo. Es como que se bloquea para quien lo toma. Entonces, importante, gente, tomar más bien. Ustedes tomar la iniciativa de tomar el túnel. Ahora ya no te lo puedes quitar. ¿Se acuerdan que antes cuando había peleas, había muchas peleas interminables por túneles? Y ahora más bien va a centrarse por las torres. Yo me imagino que la modalidad de pelea sería la siguiente. Si el campamento nuestro construye, como esto ya está conectado, directamente podríamos destruir las torres. Más bien no destruir el túnel, porque el túnel se vuelve como un camino. Si se dan cuenta que ya no es como un objetivo, ya no se vuelve nada. Más bien el objetivo es las torres. Entonces,
Una vez tú ya construís el espacio hasta acá, el objetivo sería ir de una vez a las torres nada más. Esto es como que un camino ya, para que lo tomen en cuenta ahí. Uy, no me digan que agrupe 5 minutos. Agrupando 5 minutos. ¿Valió la pena el nuevo insecto? En PvP lo veo fuerte. Para PvE, como les dije, como no tiene daño, mucho daño de habilidad, no lo veo tan fuerte ahí. En PvE. Por cierto, dice, algunos jugadores tenemos la teoría de que los insectos pay to win suben más fácilmente con probabilidades del 45%. O hasta menos. Hemos notado que suben mucho más fácil esos. Puedes tratar. Hanzo lo voy a hacer pero el domingo. ¿Ok? Para probar con el 45%. O si no, lo subo asegurado. Poco quiero, como decirles, jugar a la suerte y que no me vaya a top. Tonis, ¿solo salió un código? Sí, Garau, solo uno. Solo uno. Por acá, Nel, eso es falso. Verán, Nared es muy pay to win, les podría decir. O sea, Nared sí se saca todo lo que sale en el juego. Y de alguna manera, pues, él ha experimentado y dice que es falso, ¿no? A ver, enseña tus insectos. Ya se los enseño, gente. Déjenme hacer un ataque más. Solo que ahorita, como les digo, quiero ver en qué top voy ahorita. Con 6.7, gente. Estoy alto. Les podría decir que en puntos por lo menos he subido 1 millón. 1 millón. Usualmente hago 5.7. Con esto he subido 1 millón. 1 millón de puntos más. Ni tan mal. Tony, ¿cómo se canjea el código? Enséñanos, por favor. Verán, voy a tener que tapar mi ID nada más. Tienen que irse acá a su perfil, luego le dan a configuración y desde aquí, gente, lo único que van a hacer es darle código de intercambio. Y aquí ingresan al código y listo. Esto es el método para los que usan Android, ¿ok? Para los que usan otro sistema operativo como iOS, necesitan ingresar a la página. Hay una página que te permite canjear si es que eres de sistema iOS. En su momento como que no funcionaba tanto, te podría decir, ¿vale? Ok, 14, 20, 15. Verán, coraza dorada pega lo mismo que mi saltarina 2 estrellas rojas. ¿Qué les puedo decir? Miren, aquí ya lo probamos. Aquí lo vamos a probar. Grupar, 1 minuto. Vamos a ver, otros tanteos. Aquí está, ya 4-4. Dice, no la hagas, Tony. Lo que dice Hanzo, porque lo intentes varias veces y ya subes que tú y no tenemos mucha suerte. Verán, como les dije, hay un truquito. Yo antes subía los insectos con ese porcentaje, pero hubo un tiempo donde sí empecé a fallar y ahí es cuando te da miedo. Por ejemplo, si tú pierdes un insecto de 8 estrellas y que se te baje a 7, gente, es mucha pérdida. Y más que todo si es que no eres un jugador que invierte en insectos, perder un nivel alto de insecto es perder muchos de 1 estrella o de 2. Entonces es como que ahí te la juegas a hacer mucho pecho frío, como les digo siempre. Yo subí mi diablo con puro 45 y 20. Y por lo mismo subí el ciervo de otro jugador fácil en 45, de 5 a 10. Y otros más dijeron lo mismo, que los insectos de paga fallan muchas veces. A ver, que los insectos de paga fallan muchas menos veces al subir. Ok. Tenemos el mismo daño en guardianas, creo. No paso de 580. Ya veo Nared. Hijo, ya le igualé al buen Nared, gente, en guardianas. Ojito. Qué loco. 492 de aquí. Ay, no, mi coraza dorada, gente, cuidadito, que no me está pegando bien ahí. Más para acá. ¿Listo? Perfecto. Vamos a darle, vamos a darle. 550 creo que va a ser mi daño máximo. Sí, 554 es mi daño máximo hasta ahora. Y eso que no son guardianas evolucionadas. Sí, gente. Ahorita es nomás T9. ¿Cierto? Y que no están mejoradas. Con T10 ya se hace más daño, obviamente. Mi máximo daño en guardianas la semana pasada fue 912 millones. A ver si mañana lo supero. Uy, el buen Fabián está rotísimo. 912 millones. Locura.
Dice, ¿cómo ves ese talento que sube la probabilidad de la segunda habilidad? Sube creo un 6% más. Seguro daño sirve mucho. El talento del insecto hablas, ¿verdad? A ver, a ver. Esta de aquí. Obviamente que debe subir mucho. Lo que pasa, crack, es que para ahí no creo que me alcance. Tendría que, bueno, no mejorar estos 10 niveles. A ver, tendría que ir por acá. No, no me va a alcanzar. Para llegar a esta habilidad, crack, es muchos puntos de nivel de talento. Y hasta ahora no tengo. Ahora no tengo esos puntos de niveles. En mi caso, para 39 niveles no me alcanzaría a llegar ahí. ¿Y si pruebas con acechadora? 541, mira. ¿Será que pruebo con acechadora, gente? Ya, probemos ya los últimos dos ataques. Acá tengo las. Voy a probar en vez de la coraza. Para que bufee a la armadura brillante. Listo. ¿Cómo estás, Tony Bigger? Bienvenido. Saludos, Tony. Dice, felicidades por el nuevo insecto. Creo que me ayudará mucho. Más bien, Isbag, bienvenido y gracias por a ti y por el apoyo. A mí con el día de guardianas hago como 3.8 millones, Tony. Con insecto morado, 9 estrellas. Ya veo, Michelle. Pero 8 millones, 3.8 ya con insecto morado no está nada mal. Por ello, no está nada mal. Literal, gente, las agrupaciones de un minuto no te tardas mucho. Rápido, rápido las... Ah, creo que te ayudará mucho. De que me va a ayudar a mí, sí, crack. Obviamente. ¿Cambiaste las mutaciones para guardianas? Uy, me olvidé eso. Bueno, las mutaciones... Tendría que darle más ataque. Yo estoy esperando desbloquear este de... La habilidad de mutación más que todo. Esta que es de la habilidad de... Como es daño de habilidad. Habilidad de ataque. Esto más que todo lo quiero desbloquear. Pero me hace falta más. Me hace falta un insecto más. A 2 estrellas. ¿Qué digo un insecto más? Necesito una hormiga especial a 2 estrellas más. Yo hice 120 millones con insecto morado. Entonces, ¿sí me fue bien? Sí, crack. Me fue bien. 471. Hice menos. Aunque armadura brillante me pegó bien aquí, hice mucho menos. Lo que pasa es que la acechadora oscura pega mucho menos. Más que todo se la utiliza para bufear. A ver si entran por acá. Por acá dice la Proata. Proata, gentita. Voy a esperarme hasta el día de mañana para subirla. No quiero emocionarme. El día de mañana la suba tranquilamente a nivel... Si es que me alcanza los niveles, sería hasta nivel 50 desbloquear todas las habilidades. Y para la próxima vez ya lo utilizaría. Pero sin duda creo que con Proata ya estaría rompiendo mi récord. El de 550 millones. Sí estaría rompiendo ya. La Proata hace buen daño. Algunos ya lo hemos visto cuando lo utilizaban mucho en Proata cuando estaba en meta. Pega muy fuerte. Pega muy fuerte. Con el despertar aún más. Pero necesitas invertir un poquito más de dinero, ya saben. El tema de las horquillitas. Verán, ahora que es este es el último ataque. Dejémoslo ahí. A ver. Quiero ver contra Conker, ¿ok? Conker es fuerte. Así que voy a probar mi nueva formación. La nueva formación. Ahí. Verán, voy a probarla con gigante de sangre. Porque, como ya saben, y hemos visto acá, el juego te recomienda con la gigante de sangre. Es un poco extraño. Ya vimos la imagen que les mostré la otra vez en un directo. Que te la muestran con 423. No, con acechadora me va mal. Es que la acechadora no pega arriba de 100. Entonces, más bien solo buscaría armadura brillante. Pero se queda un poco la acechadora, gente. Proata, devoradora y armadura brillante top. Exacto, gente. Ahí ya estaríamos fuerte. Sigo usando Proata hoy en día. Es muy buena. Eso sí, gente. Les voy a decir que sí. Me voy a esperar al día de mañana para subir. Ahorita ya hice todos los ataques. Me quedé por acá en el top de 6.8. Les dije, he subido 1 millón y un poquito más de daño. Usualmente hacía yo 5.7, 5.8 por ahí. Ahora hago 6.8. Subí un millón más de puntos de daño.
¿La hormiga bicolor es buena o Nel? Es buena, Naret. Es muy buena. Tony, ¿cuándo crees que saquen otro nuevo insecto de arqueras? De aquí calculo unos 3 meses más. 3 meses más yo le calculo. Porque ya pasó tiempo de que salió el insecto de universal con sinergia de arqueras. Y eso que es cultivadora. Sí, usualmente yo en el día de pangolín ataco cultivadora. Solo para cuando es pangolín, que digo para pangolín, cuando es marmota, ahí sí. Ahí sí ataco con invasor y me activo todo. A tope, a tope. Pero estamos bien. Vean, vamos a experimentar aquí unos pequeños ataques. Quiero ver esto. Vamos a atacar al buen Conker. Es mi counter, ok. Vamos a ir al insectito. Y vamos a utilizar Gigante de Sangre. ¿Qué es lo que recomienda el juego? Vale, le gané con 75. 10, 4, 11. 3, 13, 8. Uy, 13 habilidades. La diente gigante está bien. Solo que la Dolly la tiene 2 estrellas rojas. Hormiga de la muerte. Verán, voy a intentar otro ataque. Alguien más fuerte. Este que tiene 7.8. Peguémosle a él. Pero le voy a pegar. A ver, pégamelo una más, a ver qué tal. Ok. Pegamos otro. Vamos a pegar al buen Conker, pero ahora con enterrador. 74. Más o menos por ahí. Por ahí. Lo mismo. 3 habilidades, 10, 4. Parece que está bien Gigante de Sangre. Parece. Un 5%, Tony. ¿Tomas nodos 11? Todavía no he probado. No he probado nodos 11. Déjenme ver este de acá. Sí tengo para subir, pero este es para el día de construcción, así que lo dejaría para la siguiente semana. Sin problema. A ver, déjame chequear. Chequemos los nodos 11, ¿ok? Voy a probar un nodo. No creo que pueda el nodo 11. Es que tiene más bonificación aún. Verán, tendría que probar. Así mezclado. Es lo único que puedo hacer. Por ejemplo, llevaré armadura brillante aquí. Este cristal dorado. Ay, ¿por qué no me aparece la cristal dorada? Ah, la tengo acá. Cristal dorado acá. Bien arqueras, como no tengo una fuerte. Pondría la saltarina. Podría ser. Así. No estoy seguro. Pero no creo que tome esto con los nodos 11, gente. Tendría que tener sí o sí 3 líneas de... Por ahora voy a tomar solo 10, ¿ok? Déjame chequear con esto de acá. Sí, así voy a atacar estos dos. Voy a marchar. Dice... Código recién salió en Discord, dice, del juego, para usar en la web. Ah, pero para usar en la web. Lo malo que desde acá no lo puedo hacer. Tomé el nodo 10 sin problema, gente. Voy a intentar el 11. Voy a intentar el 11, gente. Dice, ¿cuántas monedas de hormiga cuesta el paquete de insectos, Tony? El plan de crecimiento. 2500 monedas, crack. Ahí sí no puedo. El del 11 todavía sigue siendo fuerte. Lo que sí necesito es tener las 3 líneas de un solo tipo de hormiga. Y ahí sí estaría venciendo. Es que tiene 600 de vida. Necesito subir la vida. Este de aquí es muy fuerte todavía. Mis transportadoras llego a 1.4k de daño, por ejemplo. 1.4k de daño y 500 de vida. Con las demás formaciones se quedan ahí. Lo que voy a hacer es tomar los nodos 10, gente, sin problema. Por ahora. Hasta donde me deje.
Saludos, Tony. Llegando tarde, pero seguro. Dale, crack. Más bien te agradezco por el apoyo y bienvenido. Vamos a tomar todos los días. Que me alcance ahorita con la energía que tengo. Voy a gastarme toda la energía para atacar todos los nodos que pueda. A ver hasta si logro tomar los 88 nodos con 10. Y una vez tenga las 3 líneas, pruebo a mejorar. Y pruebo los 11. ¿Listo? Perfecto. Por acá dice Tony. Como un buen biólogo dijo que las hormigas e insectos del juego son reales, existen. Luego dicen que no les gusta el diseño. Es que no son inventados, son tomados de fotos de la web. Los puedes ver. Eso sí, yo preguntaba ayer si es que realmente este insecto existía. Yo no soy tan experto, eso sí, de insectos. Yo les dije que este insecto parecía más que todo un pseudo escorpión. Y al parecer sí es. Más que todo es de la familia de los arácnidos. Por ahí leí unos comentarios que me dejaron otros videos. Y se aprende, gente. Yo les podría decir que eso es lo interesante también del juego, ¿no? Y tiene mucha razón el buen Hanzo. Como se llevan de parte de la naturaleza, es lo que hay los insectos. No es porque sean así o lo que quieran hacerlo con diseños normales. Es lo que en la naturaleza están así, ¿no? Solo que esta vez no añadieron un escorpión. Más bien fue un pseudo escorpión. El escorpión rojo, gente, también es pseudo escorpión. Sí debe serlo, ¿verdad? Hablo de esto, gente. Hablo de este insecto. El rojo. ¿Dónde está? El rojo. Antes se llamaba escorpión látigo. Este de aquí también es pseudo escorpión, ¿verdad? Escorpión rojo. No estoy muy seguro si es pseudo escorpión ese. Ah, también es. Ok. También es. Entonces con ese añadieron el primero más bien. Es un pseudo escorpión. Es un arácnido, igual que los escorpiones y otros antrópodos con 8 patas. Exacto. Otro biólogo por aquí dice: eso es genial. Siempre te puedes dar un tiempo para leer las descripciones de cada insecto del juego. Ya ven. Aquí hay gente de cultura más que todo. Gente de cultura, gente. Dice LOL, Reverenge 3 dice que se retiró y lo veo en top 3 del juego de hoy, en la compra del escorpión. Se retiró tal vez de subir videos a YouTube, pero de ahí de seguir invirtiendo, Nared no creo. Dice, esos lo conocen como vinagrillos, ya veo. Me parece gracioso, ya la hormiga Vala es una de las hormigas poderosas del mundo real, pero del juego no. Exacto. No quiere decir que un insecto en la vida real sea tope y que en el juego vaya a ser muy fuerte, o una hormiga. Eso sí, también hay diferencias, ¿no? Yo espero el 100 pies. Sería insecto 100 pies. ¿Será universal, gente? Hemos visto que los universales son así. No sé si el juego vaya a tomar en cuenta de aquí en un futuro seguir sacando universales con sinergia o volver a lo común, que es el mismo tipo, un universal, luego un arquero, un transportador y un guardián. ¿Creen que vuelva a eso o se va a mantener los universales con sinergia? O después van a seguir añadiendo un universal con 2 sinergias. Aunque no tendría sentido, más bien un universal con una sinergia y que tenga otra habilidad extra, puede ser, ¿no? Va a ser morado el 100 pies. Puede ser, ¿no? Uno para la comunidad free to play, el 100 pies. No estaría nada mal tampoco. Debido al olor que desprenden cuando se sientan amenazados, refiriéndose al escorpión látigo. Ah, ok. Vale. Entiendo. Dice, estaría bueno que sacara un insecto, la escolopendra. Ah, sí. He visto la escolopendra. Es como, ese sí parece una araña. Es como parecido a un escorpión, pero tiene unas patas muy largas. Si es que es ese insecto, bueno, ese arácnido al que se refiere. Yo creo que el próximo insecto será de colaboración. También puede ser, yo estuve escuchando, y bien que toma el tema el buen Anis. Estuve escuchando de que sí, posiblemente llegue un evento de colaboración. No sabemos con qué gente. Pero ya se está por ahí rumoreando que se viene un evento así. Así algo exclusivo como fue con Godzilla, gente.
Así que vayan preparando, gente. Dice, las abejas, Tony, no hay. Bueno, abejas no, pero un avispón se añadieron, ¿no? Es el que conocemos ahora. ¿Será para guardianas el de colaboración? No los... Se supone que si siguen con la sinergia, sería universal con guardianas, porque empezaría así. Y si no llega el evento de colaboración con el de guardianas, puede ser que llegue con el de arqueras también. Usualmente las arqueras las consienten con eventos así, pero como son exclusivos, difícil, así como Godzilla. Sería King Kong, dice por acá. El insecto que parece un palito, dice por acá. Ah, también. No está nada mal, ese tiene también lógica. El insecto palo. Ya me acabé aquí la energía. Vamos a colocarnos aquí este. A ver, ¿qué me coloqué así? Aquí coloqué arqueras. Y de primera coloqué armadura brillante. Porque quise usar guardianas. Y ahí estamos. Listo. Nos falta un insecto Optimus Prime. También, ¿no? Que metan la avispa tarántula. OP. Avispa tarántula. ¿En serio hay un insecto así? Avispa tarántula. Qué raro eso. Ojito, Tony. Se viene nueva hormiga Pay to Win. Que tome el trono en daño de arqueras. Posiblemente también. Ya lo hemos visto. Cada vez que sale un nuevo insecto de arquera, siempre derrota al siguiente. Bueno, al anterior. Siempre derrota al anterior en daño. Tony, me surgió una curiosidad de la isla perdida. Te mandé mensaje en Discord. Cuando tengas tiempo le das una checa. Sí, ahí lo checo. Voy a tener que... Si no lo checo hoy sería mañana, TX. Pero usualmente sí contesto. Mañana les contesto los mensajes sin problema. Me voy a dar el tiempo. Es que usualmente como no he tenido tiempo, gente, yo ahorita me desocupé del trabajo, dejé todo terminado para hacer la transición tranquilamente. Y estamos muy bien, aquí tomando nodos con ustedes. Voy a tomar todos los 10 que pueda y de ahí tomo los 11. Hasta que tenga lo suficiente de 3 líneas. Yo verán, mi récord solo ha sido tomar nodos 10. Y estoy tomando los nodos 10 fácil. Ahorita tendría que ver si es que logro tomar los nodos 11 por primera vez en el evento. Uy, ¿por qué falló aquí? Falló un ataque. Y me falló. Solamente ¿cuánto activaba para llegar acá? 12. Vale. Y me falló. Voy 43 nodos ya. Sí me alcanza, la energía que tengo es suficiente. Sí, no se olviden, dejen su poderoso like, gentita. ¿Cuántos likes tenemos? 57, no se olviden. Llegamos a unos 70, gente. ¿Qué dicen? No sean malos. Unos 70 likes estaría bien. Uy, acá... Ya creo que nos acabamos los nodos. Hay algunos que son transportadores también por aquí. No, me voy a acercar un poquito más por si vaya a fallar. Listo. Si pusieron a un Godzilla como insecto, pueden poner cualquier cosa. Sí, fue muy loco eso de Godzilla en su momento. No tenía nada de sentido con el juego, pero aún así la gente lo compró. Y ahí ganó buen dinero. También dice, también sería chévere que el juego saque una marcha o insecto dorado en un evento gratis. Eso de dar siempre morados no es muy atractivo. Yo te diría, Anis, con tal que den algo ya es suficiente. Pero ya pedir dorados es mucho, te diría, para el juego ya. Sí te diría, ya es mucho para ellos, según ellos. Dice, para hacer más fácil conseguir nodos 11, ya no por la dificultad 4. Obviamente en tu caso, como el buen Michael está en la dificultad 4, uy, tomar nodos 11 sí le complica. Eso sí. Uy, ¿por qué falló? Estoy fallando 2 veces.
aquí me empezó a fallar. ¿Será porque la Pro la tengo con un poquito más de estadísticas? Ahí sí te la tomo. Listo. Dice, ¿crees que saquen insectos morados de sinergia también? Buena pregunta, Hanson. ¿Tiene pinta? Tal vez que sí. No hay que perder esa fe, te diría. Así como añadieron insectos universales en su tiempo morados, puede que tal vez salga uno con sinergia. Porque dice, estaría chévere que se viera en la marcha el insecto más la primera hormiga que vaya en tu formación. También para que sea un poquito más visual. Yo opino lo mismo, Alan. Por acá dice, también estaría bien que metieran tanto moscas como mosquitos, ya que son de los más mortales. Tiene sentido. Aunque el juego no se basa tampoco en que una hormiga o algo sea más fuerte dentro del juego. De alguna manera, si es que les conviene, lo hacen fuerte. Si no, se queda ahí. Pero de ahí, si es que quieres que vaya con el sentido del mundo real, sí. También opinaría lo mismo. Para que sea un poquito más la esencia del juego, ¿no? Dice, pero con el inicio del juego daban buenos eventos y regalaban cosas. Y eso atrajo gentita. Y ahora que volvieron duros, aún ganando bien. Muy buena analogía. Yo me acuerdo en sus tiempos de Ants sí añadía eventos donde eran chéveres. Por ejemplo, en la Nocturna Umbría, tú invertías un poquito más y te sacabas la skin. Para los que no aprovechamos de sacarnos esos 20 fragmentos, ahí en el inventario tenemos esos 80 gente. Cogiendo polvo. Las tenemos ahí de adorno, porque no las podemos usar para otra cosa. Por lo menos que dejen usar esos fragmentos para dar experiencia. Pues siendo así más real, que también metan la lluvia. Ah, que metan lluvia aquí en el mapa. No está nada mal eso, Naret. Bueno, viendo la optimización gráfica y eso, tal vez haría que algunos celulares se vieran lentos. No sé qué tú opinas, Naret. Por cierto, no has aprovechado ninguna acción de colonia de gastar restos. No tienes nada de evolucionar. Ah, no, sí. Me voy a esperar un poquito. Ya mismo llega la siguiente acción de colonia. Me había olvidado. Bueno, inicié directo justo cuando fue las 9. O a las 10. No, a las 10 inicié directo, cierto. Ahí me perdí. Es que por estar explicando y hacer la subida al insecto gente me he olvidado. Pero tenemos a lo largo del día. No hay problema. Yo usualmente en el día de evolución lo completo fácil. En unas 3 acciones de colonia sin problema. Cuando estoy empezando una evolución, ahí sí no me complico mucho. ¿Cómo estás, Diosa Gatita? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Dice abejorros, cucarachas, libélulas, mariposas, insectos, palos, tijeras, polillas. Hay mucho que añadir. Sí, tiene mucha razón. Verán, antes que añadan todo eso, tendríamos que esperar mucho tiempo. Pero usualmente el juego se han visto que tiene como una sinergia. Si es guardianas, escarabajos, transportadoras, escorpiones o pseudo escorpión. Si es universal, ahí han ido cambiando. Entre insectos universales se han cambiado. El primero fue un cangrejito. El segundo ya un avispón. Y así con el tiempo han ido cambiando, gente. De ahí fue la Cicindela. Y ahorita con la generación de universales con sinergias es lo que tenemos. Esta armadura brillante. Perfecto. Vamos ahí. Lo que realmente me gustaría es que las nuevas hormigas S de la temporada tuvieran velocidad de marcha. Como los 3 maestros, ese sería muy útil. O que aceleren la velocidad de marcha al volver. También, tienen mucha razón. Sí, tienen mucha razón. Muchos celulares explotarían. Exacto, Naret. Con la lluvia, gente, sí. Empezando por el celular de Andrés, dice por acá, exacto. Antes del partido tenía lluvia cuando íbamos a la expedición de Alianza. Ah, en expedición de Alianza. Es como les digo, a veces añadir algunas cositas que aumenten frames, algunos celulares no lo soportan.
Y es como sobrecargar mucho el proceso. Dice, tengo una duda. ¿Por qué cuando realizo la agrupación hago menos daño y cuando me uno a otra agrupación hago más daño en Pangolín Marmota? Te diría que es suerte. Yo usualmente en los dos casos he hecho buen daño y otros no tanto. Creo que te diría que es suerte, Diosa Gatita. Bueno, lluvia no, pero tal vez la animación de polvo. Animación de polvo. O sea, de polvo al momento de que caminan, ¿verdad? ¿Te refieres a que camina una marcha? Como que asimila que está caminando y haga polvo, ¿no? ¿A eso te refieres? Me gustaría que sacaran despertar a la hormiga terciopelo, porque es una hormiga muy mortal. Ah, en la vida real. O sea, terciopelo naranja, ¿a eso te refieres? Hasta donde sé, es como una avispa. ¿Crees que den algo bueno en su aniversario? Es el próximo mes. Cierto. En abril es el próximo mes del juego de aniversario, gente. Tal vez darán otra marcha. Puede ser. Espero que nos sorprendan con algo chévere. Por ahí, como mencionaron en directos anteriores algunos suscriptores, mencionaban de que el juego, gente, ya es rentable. Entonces, como el juego ya es rentable, puede que añadan algo interesante. Así como lo que hicieron con los puntos, que tú haces los 500 puntos de actividad cada día, te puedes asegurar durante un tiempo un insecto pay to win o asegurarte algunas recompensas buenas, gente. Y es lo que hemos estado viendo. Han estado viendo un poco las transmisiones sin delay en el tema del juego, gente. Les subí un poco los fotogramas del BlueStacks, gente. Ahorita está por 60 fotogramas por segundo, ahorita, el juego. Y parece que sí se nota en las transmisiones, porque usualmente estaba viendo que cuando hacíamos transmisiones, el juego como que en transmisión iba un poquito mal. No sé si ustedes lo notaban, yo lo notaba y dije, bueno, subamos un poquito, no hay problema. Hay que ahorrar todo, será de pago, dice por acá. Será de pago, no creo que todo sea de pago, gente. Todo será de pago, no esperen nada si le dan bien a usted y están preparados. Exacto, gente. Bueno, a la final si añaden algo free to play, no estaría nada mal. Esperemos que nos sorprendan. Dice, tengo nivel de 25 y 5 espacios. Ya ven, adiós a gatito. Dice, no creo que den cosas chidas. Como siempre, 5 días de inicio de sesión y que nos vaya bien. Bien dicho. En la ocasión que regalaron Marco y Marcha, yo entré a jugar, pero no entré el día que me tocaba regalar el premio. Uy, C137. Ahí fue mal. Uy, ¿por qué me está fallando los ataques? ¿Crees que aparezca un segundo paquete de insectos pronto? Pues ya ya se pueden conseguir gratis. Quizá ya venga la segunda fase. Ya viene la avispa. Gente, ahí cuando la avispa llega a este paquete de aquí. Cuando la avispa llega a este paquete de aquí, ahí me va a doler. Y como dice el buen Hanzo, puede que... Uy, ¿por qué me está fallando este nodo? Y como dice el buen Hanzo, puede que los insectos hasta de primera generación... Bueno, ya los están empezando a regalar también los insectos de primera generación. Ya los has visto con los puntos diarios. Ahí sí, es que esperas un tiempito, 2 meses y medio y ya lo tienes. Sin problema. Para un jugador free to play eso es muy god. Muchos van a tener ya insectos pay to win siendo free to play. Hola Tony, saludos. ¿Ya no habrá si te ríes pierdes otra oportunidad? No sé si me anime a hacerlo otra vez, gente. Porque como no vi apoyo dije tal vez no les gustó. Entonces yo quiero mi avispa, dice el buen Anes. No, sí, el avispón es bueno, gente. Van a pegar más daño todavía. Dice, no debería de doler que la vendan barata, dice, porque ya la sacaste bastante provecho. Bueno, le saqué bastante provecho, sí, pero me duele porque le di buena inversión. O sea, en un futuro el nuevo insecto que tengo va a terminar siendo así lo mismo que el avispón, por ejemplo. Es así, eso es, podríamos decir, aceptar la realidad del juego porque con el tiempo bajan de precio. Y es lo normal. Entonces, tomando esto en cuenta,
los nuevos insectos ahora como que duran menos que los de antes. Antes por lo menos les daban bastante tiempo hasta sacar la siguiente generación. Ahora son un poquito acortado el tiempo. Ahí aprovechando a tope los eventos, los de Dance, gente. ¿En serio hiciste Te ríes pierdes, Tony? Sí, lo hice y nadie participó. Si alguien hubiera participado y hubiera puesto un meme justo antes de decirles que terminaba el plazo del Si te ríes pierdes, hubiera ganado esa persona, gente. Porque sin duda me hubiera hecho reír. Hubiera ganado, pero me dijeron que se habían olvidado. Así que, gente, una F ahí. Dice, por eso es el precio a pagar por el beneficio que obtienes. También puede ser. Pero yo no lo veo así tanto, C137 así. Es como decirte, es un dinero que tú inviertes por algo que quieres que funcione siempre y que se mantenga así por su valor que tú compras. ¿Okay? Entonces tú estás comprando algo que de alguna manera tú sabes que es bueno y que con el tiempo se va a mantener. Pero si lo empiezan a bajar de precio, eso hace que de alguna manera no valoren mucho tu esfuerzo, el dinero que le metas al juego. Y bueno, algunos jugadores tienen ese pensamiento. Yo les digo, me duele mucho porque es algo que yo en su tiempo a mí sí me costó. ¿Okay? Yo en ese tiempo cuando saqué la iSpawn, no es que yo tenía mucho dinero. Yo ganaba lo decente en ese momento porque recién empezaba a trabajar y así. Entonces yo sabía lo que me costó, gente, conseguir ese dinero. Pero ahora les puedo decir que ya, si me saco el insecto está bien, es para crear contenido y todo. Y sé que va a bajar de precio también en un futuro. Entonces no hay problema. Pero en su tiempo, como les digo, sí, le tengo mucha nostalgia a la iSpawn, eso sí. Le tengo mucha nostalgia porque fue mi primero. Y por eso les digo que me va a doler. Uy, cierto. Ya empezó la evolución, gente. Vamos a darle acá. Vamos a aprovechar la acción de colonia. Con esto creo que completo. Voy a chequear. Sí, ya lo completé. Ahí lo dejo. Si ves, solo con una mejora ya completé la acción de colonia. Es que esos niveles te los llenan muy, muy rápido. Vamos a por acá. Listo. Algo que no me gusta es la tienda VIP. Dan muy poco material y el precio de diamantes es muy alto. Por ejemplo, necesitas 30 de 1, 2 por semana. Sí, también. Aunque si haces las cosas bien, Hanzo, o sea, si haces las acciones de colonia y todo, si aseguras la cantidad necesaria de paquetes, sin problema, te diría. Sin problema. Ahora, el otro caso es que a veces no tienes tiempo y eso sí te afecta. Con el tiempo sí te afecta. Pero bueno, es lo que hay. Si vas a ir full free to play, no hay más. No hay más, crack. Hay que adaptarnos a eso. Listo, ataquemos. Dice, no iba a mandar un meme, pero no encontraba algo interesante. Ya veo. Dice, pero el mismo se aplica en las acciones. Tus compras acciones de X compañía y esas acciones pueden aumentar su poder o no. Claro, entiendo tu punto, tu dinero te duele, pero tuviste beneficios. C137, bueno, si lo vas a comparar por algo tipo de acciones y eso, bueno, es que esto no es acciones, crack. ¿Cómo te puedo explicar? O sea, este juego, tengan en cuenta, si ustedes invierten dinero en esto, no es que van a recibir algo a cambio, no. Invertir esto es más que todo por hobby o gusto, algo así. Si tú inviertes dinero aquí es perder dinero, gente. Si tú lo pones en el caso de como de ganar dinero como acciones, así invertir en bolsa y eso es otra cosa aparte. Tal vez habría otros ejemplos, pero el de las acciones creo que no entraría aquí. Porque aquí si metes dinero, ya no es un dinero perdido, o sea, ya se pierde el dinero. Aquí gastas dinero más bien por disfrutar del juego nada más. Es así. Pero entiendo también tu punto. Y entiendo tu punto, obviamente. Verás, invertir en acciones es también riesgoso, ¿no? O sea, tú puedes correr el riesgo de que a lo que vas a apuntar en el tema de comprar acciones puede que baje mucho y a la final entre en bancarrota y pierdas toda tu inversión también. O puede que tengas suerte y como hiciste un buen estudio de mercado y todo eso, puede que tus acciones hayan valido la pena y puedes ganar mucho dinero igual así. Pero aquí, gente, a la segura, si inviertes dinero es perderlo.
Es así. A menos de que quieras vender tu cuenta, pero no la venderías al mismo precio con la que le invertiste, obviamente. ¿De qué rifas, mi buen Tony? Dice, o sea, ¿de qué trabajas? Yo trabajo de programador, gente. Yo trabajo de programador. La tienda Vives da mucha ayuda para los free to play. Exacto, sí es da mucha ayuda. Solo que muchos diamantes para lo que necesitas sacar cada semana. No te da tiempo ni siquiera para ahorrar un poco. Siempre vas con las justas si es que quieres sacar la mayoría de la tienda VIP. Siempre, siempre. Deberíamos jugar un juego donde podemos competir y ganar dinero, Tony. Si hay juegos, ¿cómo se llama ese tipo de juegos donde juegas, le inviertes dinero y puedes ganar con el tiempo? Me olvidé ese tipo de juegos, ¿cómo se llaman? Ahí sí, vamos por acá. Por acá dice, el que se queja de gastar dinero en los juegos es porque no le alcanza para gastar en juegos. Bueno, yo no les digo que me quejo, eso sí. Solo que me va a doler cuando lo bajen al avisponcito, nada más. Es así. Sí, gastar dinero en el juego es una mala inversión. Hay que tener en cuenta que es solo por diversión y distracción. Exacto, ese es el punto nada más. Es solo por disfrutar algo nada más. Es así, es así. Por eso es que no gasten dinero que vayan a usar después. O necesiten más que todo. Aprovechen a comprar monedas del dólar bajo. Exacto. Exacto. Tony, muestra un ataque en mina. Que me gustaría ver tus estadísticas, please. Ahorita lo veo. Ay, no lo voy a mostrar, gente. Algunos quieren ver mis estadísticas. Bueno, ya lo mostré anteriormente. Ya los muestro otra vez. Este ataque de mina fue... Uy, hace mucho, porque ahorita estoy atacando los nodos, crack. Estoy full nodos 10. A ver. Uy. He tomado full nodos. Déjame te muestro. Acá. Uno que haya vencido. Por ejemplo, este que no le gané, pero ahí tienes las referencias. Tendría más vida si le mejoro al insecto a PvP. A PvP. En PvP le mejoré más que todo daño de habilidad. Dice Tony, ¿qué te parece de las 16 horas de protección en la isla? A mí me queda bien feo, dice. El escudo se quita cuando estoy en el trabajo y se activa antes de dormir. Uy, King, es que es lo malo. Gira en torno mucho al tema de si hayan escogido el mismo horario entre los dos campamentos. Pero en tu caso sí te dio mal, porque me imagino que es el horario en donde pelean es asiático. O sea, donde tú duermes ya ellos están activos. Es lo malo. Tony, hace poco hablé con un creador de YouTube. Su canal consiste en hablar de hormigas. Le comenté del juego y sobre tu canal. Dijo que lo jugará. Estaría God que te contactes. Ok, que te contacte para que aprenda de ti. Ah, sobre el juego. Sí, sin problema. Le podría contar todo lo que tiene. Yo siempre que gasto pienso como si fuera otra persona. Gasto en alcohol, cigarros o cualquier... Eso es el punto también, ¿ok? Bueno, verán. Yo usualmente... En el juego ya han visto mi proyección. Yo cuando empecé en el juego era 100% free to play. Yo en algún momento de mi vida dije no le voy a invertir nada al juego. Así, hace mucho. Pero les estoy hablando de una mentalidad que tenía antes cuando no ganaba mucho dinero. O sea, tampoco es que diga que gane mucho, pero cuando no ganaba casi mucho. ¿Okay? Y ahí es cuando decía yo no le voy a invertir mucho porque realmente es cierto eso. Cuando ya empiezas a ganar un poquito más, ya es como que te permites darte algunos lujos. Por ejemplo, yo no siempre me saco... cosas así chéveres del juego, eso sí. No siempre me saco a full. Usualmente cuando es algo chévere para transportadora sí me lo saco, pero cuando creo que es y me va a beneficiar a la cuenta. Pero de ahí sacar cada vez que salga algo, un evento o algo así, no. Más bien ahí sí es como que no tendrías tanta responsabilidad en sacar cosas que no te van a beneficiar. A menos que fueras así como... un millonario o algo así, ahí sí convendría. Por ejemplo, invertir en niveles de los insectos, estrellas de las hormigas. Eso también es buena inversión, pero tiene su costo, ¿no? Y como dice el buen Jack, gastar en vez de otros tipos de vicios y gastar aquí en el juego también está bien. Alguien también me decía, por ejemplo,
Yo, Tony, con el juego perdí peso. Una anécdota les cuento. Hace mucho me dijeron. Un suscriptor me dijo, Tony, yo con el juego bajé de peso. Y me causó intriga. ¿Por qué? Le dije. Porque me gustó tanto el juego que no me gusta mucho estar tras o ser débil en un juego como lo que son los pay to win. Y me puse en contexto. Me dijo que como él era un jugador, bueno, de alguna manera en su vida era muy competitivo, no le gustaba que lo humillen algunos jugadores que invertían y sean más fuertes que él. Entonces él dijo que un día dijo, bueno, voy a sacrificar no ir a tomar alcohol, no salir de fiestas, no comprarme la bebida favorita todos los días que se compraba, o algún snack que usualmente se compraba todos los días. Y dio la casualidad de que así gente pasó unos 3 meses, por ejemplo. Pasó unos 3 meses, ahorró lo suficiente para sacarse un insecto bueno, hormigas, pay to win, así con el tiempo. Y me dijo que bajó gente bastante peso. Bastante peso, y de alguna manera como que el juego le afectó de forma positiva a su vida. Hay diferentes cosas como ustedes pueden verlo. Y es muy cierto, tú te puedes sacrificar algunas cosas por otras. Y es algo extraño, y eso fue una anécdota como les cuento. También me conté esa vez. Es que hay bastantes suscriptores, aunque no lo crean, que me escriben. Y no siempre me escriben para hablar del juego. A veces cuando tú estás hablando del juego, ya después te derivas a otras cosas que terminas hablando no solo del juego, sino de la vida de las otras personas. Y es también, a mí me gusta escuchar también. Dice, NFT es el nombre de los... Ah, sí, son NFT, sí tienes razón. Que dan dinero como RuneScapes, el WoW, Tibia, etc. Sí, tienes razón, C137. Ese tipo de juegos, por ejemplo, invertirles también tiene sus riesgos. Todo tiene su riesgo, eso es cierto. Todo tiene su riesgo. Pero a menos que te guste ese tipo de juegos. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho. Cuando eres muy competitivo te puede cambiar para bien o para mal. También, para mal algunos, no sé. Hasta ahorita no me ha llegado una noticia de que alguien se haya endeudado mucho por el juego. Algo así. Dice, eso mismo me ocurrió a mí. En Colombia lo hace darme 50. Me gastaba tanto en el juego que dejé de malgastar dinero. Ya ven. Dice, lo más sacrificante es golpear una torre y eliminar a 12 jugadores fuertes. Soy del cuarto. Uy, claro, ¿no? Sí, tienes razón. A ver. Uy, el buen Lars, qué crack. Hola Tony, buenas noches. Ya vi tu nuevo insecto, muchas felicidades. Acabo de terminar de ver tu en vivo de ayer y vi que varios querían que te lo sacaras. Dale un abracito. El buen Lars aquí hablando, miren, gente. Hola crack. Gracias por el apoyo. Y sí, ya pedían que sacaran el nuevo insecto. Y pongámosle unas caritas ahí de riego. Sacaron el nuevo insecto. Listo. Ahí estamos. Perfecto, gente. Dice, me dolería a mí cuando saquen el escarabajo de hierro en el paquete. Por ejemplo, ahí. Hay algunos que, tú sabes, la inversión que le das. Y es así. Depende del tipo de juego, dice. Cuando se vuelve esclavitud y deja de ser diversión. También, ¿no? Ya lo maxió, llegué tarde. Sí, César, ya lo maxié. Bueno, no lo maxié así como el nivel máximo. Pero hasta el nivel que puedo ya lo maxié. Dale, Dance. Gracias por estar aquí. Y éxitos en tu isla, papu. Buenas noches para ti, crack. Llegué a 88 nodos, gente. Y como yo subí honor, ya me aumentaron a 92. Tengo 4 nodos más por tomar, sin problema, gente. Creo que sí tengo. Déjame chequear. Tengo para tomar un nodo más. Tomemos ese nodo y listo. Hoy tomé todos los días. De ahí lo que voy a hacer es tomar los nodos 11 cuando tenga las 3 líneas ya. Y nunca enseñaste tus insectos. Ahorita los muestro, gente. Ahorita los muestro sin problema. Ahorita los muestro. Uy. ¿Qué pasa a mi gato, gente? Mi gato usualmente siempre me acompaña en la mesa. Está acostumbrado a estar ahí. Ve aquí.
aquí están mis insectos. Mira, tengo el nuevo, el avispón, tengo el escarabajo ciervo, tengo la flor diablo y el emperador. Estos son mis insectos. No hay más. Sí, de insectos pay to win. Te puedo decir que estos son los más valiosos ahora. Cuando subí mi avispa 10 fue en una borrachera, dice. Y se lo empecé a contar a todos y me decían, vas a sacar el tema del juego, y así me pegaban cuando supieron cuánto había gastado. Ya ves, ya ves. Es así. Acción de colonia, ya lo hice, Ulises. Ya hice la acción de colonia. No se preocupe. Ya lo hice, ya ataqué el nodo y perfecto. Ahí me voy a esperar, ya tomé todos los nodos por ahora. Verán, voy a probar el nuevo insecto acá en el duelo de la reina de la gloria. Logré pegar algunos. Uy, de defensa, gente, todavía sigo teniendo al nuevo insecto. No, todavía no lo tenía, así que lo voy a dejar ahí. ¿Con qué estaba atacando, gente? Estaba atacando con... Voy a seguir atacando con Enterrador, pero vamos a probar a ver qué tal. A ver cuánto logro subir. Uy, ok, este jugador, ¿qué tan fuerte es? Tiene miren, no tiene tantas estadísticas. Yo le gano por estadísticas y aún así me sigue ganando. Probemos otro. Es que aquí, gente, la velocidad de combate no entra en juego y es como muy random aquí. Después ganar como que te pueden ganar fácil. 95. Echémosle otro ataque más. Paso. Vale. Estoy en el puesto 193. 78. Vale. Este me está costando. 94. ¿Qué tan fuerte es este? Ah, tiene 1300, 467. Este sí está fuerte. Pero como que ahí estoy al nivel de él. Voy a atacar otro de abajo. Esos 5 puestos. Atacamos el de abajo, a ver. Uy, aquí ya me estoy topando con los fuertes. Tendría que actualizar. Alguien que no tenga tanto. Uy, gente, ya me estoy topando con los fuertes. Ok, aquí le pasé a este. Y por acá atacamos a este. Uy, a ver este. Tiene la Longinoda. Ay, tiene 500 de vida. Vale, 500, 490. Muy random, gente, aquí, muy random. Les podría decir, para llegar al 190 no está nada mal. Yo usualmente me quedaba en el puesto 300, 250 más o menos. 300, 250 me quedaba. Ahora he subido hasta el 190. No está nada mal. A partir de aquí les podría decir que ya hay gente fuerte ya. De 190 ya hay gente que tiene estadísticas arriba. Por ejemplo, aquí en el top 92 ya hay así. Lo que me hace falta tal vez subir el insecto a 11 estrellas. Es lo que me haría falta. Necesito el insecto a 11 estrellas y es lo suficiente. Voy a ver hasta el domingo a ver qué tanto de insectos logro tener. A ver si es que me arriesgo, si no lo subo así a la segura, gente. Tony, ¿piensas subir tu nuevo insecto a 11? Sí, Marco. Ese sí es mi definitivo, subir a 11 estrellas. Dice, ¿siempre es recomendable subir estrellas de insectos con insectos del mismo valor? Alan, sí, para que no tengas después arrepentimiento de decir, uy, no me subió, mejor no lo hubiera hecho. A menos que sea como muchas veces lo digo, pecho frío, y que no te dé nada de sentimiento perder un insecto. Porque ten en cuenta que, por ejemplo, si quieres subir un insecto de 9 a 10 utilizando un insecto de 8, ese de 8 puede bajar, ¿no? Entonces el insecto de 8 puede bajar hasta... ¿cómo es esto? Puede bajar a 7, ¿no? Si es que falla. Y perder gente un insecto de 8 a 7, puff, es mucho. Es mucho y ahí te afecta demasiado. Lo que sí voy a hacer es planear esto muy bien, ¿ok? Porque miren esto. En los insectos lo que voy a hacer, el siguiente plan es quitar los niveles del escarabajo ciervo y los voy a pasar a la spawn los niveles. Voy a pasar los niveles que tiene el ciervo a la spawn y lo dejaría ahí sin problema. Porque pienso usar el ciervo
Y el emperador también creo que lo voy a usar para seguir subiendo. No hay más. O a menos que deje el emperador ahí quietito y haga uso de los otros insectos. Por ejemplo, la flor diablo la utilizaría para seguir subiendo el insecto principal. Porque aquí tengo para subir a 4, acá 5, 6. Con este subirían 6. Ya tendría un insecto de 7 aquí. Si utilizo el emperador ya tendría de 8. Si utilizo escorpión ya sería 9. Y si utilizo estos dos, gente, ya serían 10. Y 10 y 10 ya sería 11 estrellas. Tendría que sacrificar el emperador. Tendría que sacrificar el emperador nada más. Sería mi limitante, gente. ¿Creen que estaría bien eso? Hacerlo de esa manera. Aquí tengo 3. Este sería 4. Aquí ya tendría un insecto de 5. Con este 4, 4, 5. Con este de 5 sería ya 6. Si subo este con este serían 6. Y aquí ya tendría un 7. Si subo este con este sería 8. Este con 8, 9. Y este con este 10. Y si subo 10 con 10 sería 11. Ahí lo tendría, gente. Ahí lo tendría. Acá tengo también otro insecto de 6. Nada más. Y sí, pero no, te costó, dice por acá. Verán, el ciervo me costó un paquete de 25. El emperador, sí les podría decir, me costó 180 en su momento. 180. El más caro de aquí fue en su tiempo el avispón y este nuevo insecto. El avispón en su tiempo también me lo saqué en 300. Y el nuevo insecto también este me costó un poquito más. Me costó un poquito, pero de ahí los dos insectos están ahí al nivel sin problema. Pero bueno, es lo que hay. Voy a ver qué es lo que voy a hacer, ¿vale? Pueden sacrificar el emperador sin problema. No había tanto problema. Solo déjame chequear cuánto me costaría la reversión. Me costaría 10. Es que tengo 5 niveles invertidos en esto. Tendría eso. Dice, matarías todos los insectos pay to win y bajarás en el duelo de insectos. O sea, si hablas en el duelo de las hormigas especiales, tal vez aquí sí bajaría. Ah, acá tengo que colocar el nuevo insecto, ¿cierto? Ahí está. Claro, esta es la formación que llevo. Si es que sacrifico estos dos, bajaría, porque aquí ya carecería un poco. Y también tiene buen punto el buen Anis también. Hola, llegué tarde, ¿de qué me perdí? Ares, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, llegaste un poquito tarde. Ya subimos todos los insectos, papu. Vemos esto. Mantendría, verás, lo único que perdería sería esto, mira. Perdería esto nada más. Porque aquí podría colocar un avispón. Aquí voy a colocar... Ah, es que el avispón lo tengo de ayudante, cierto. Cierto, ahí perdería tal vez un ayudante también. Porque el avispón sí lo pienso mantener como principal más bien. Sacrificaré a este. Y este tendría que suplirlo por otro insecto en un futuro. ¿Cómo estás? El buen Kaver, bienvenido, crack. Hace tiempo había visto una tabla de cálculos exactos de cuántos insectos necesitas para tener un insecto level 11. Pero ya no sé en qué foro de página lo vi. Hay que hacer el cálculo nada más, también se puede hacer. Tony, ataca a Cloudcat. No alcanzo ahí. O sea, atacar a Cloudcat sería entrar al top 10. No sé si llega a alcanzar al top 10. Déjame ver si logro llegar. Déjame atacar este 18.3. ¡Ay, no! Uy, logré ganarle, gente, sin tener un insecto. A ver. Me hace falta poner el insecto aquí. Vale, ahí estamos. Ok. Vamos a calcular este 18.2. Uy, este sí no le gano. Es que arriba, gente, y hay gente fuerte. Vamos a ver si tengo suerte y le gano. Le gano. Vamos a comprar 10 más. Acá está Cloudcat, gente. Ya lo alcancé. Eso significa que estoy en el top 17 ya, miren. No, es que si ataca a Cloudcat, gente, es una F. Ahí no le va a ganar ni por nada del mundo. Ya saben quién es este jugador, muchos. Es muy complicado subir un insecto 11 este. Exacto. Más siendo free to play, sí es complicado. A menos que tuvieras
Suerte y le darás al 45% de probabilidad. Le pasé 3 estrellas a la JJ a Fragger. Y no le estoy viendo provecho. ¿Hice mal? No es que hayas hecho mal. Sí está bien. Solo que la Crimson Fragger Crack es más para PvP. Por el tema de que vulnera parte de la defensa. Tony, ¿por qué recién entramos al nuevo evento y ya tomaron el árbol? No entiendo. Es que está hecho así, crack. El campamento Bellota Dorada ya puede tomar el árbol desde el inicio. Lo que vamos a tener que hacer nosotros, Kaver, es invadir al rojo y quitarles el árbol. Ese es el objetivo del evento. Ellos defienden, nosotros atacamos. Todas las nuevas hormigas provocan muchos efectos de silencio y supresión. El escorpión emperador puede servir mucho a futuro con su habilidad. También te da resistencia a esos efectos. Ataca, dice. Todo el contenido y diversión, dice. Mi antigua alianza y enemigo, dice por acá. Ok, vamos a atacar. Ya. Aquí si gente no tenga esperanza que le puedo ganar. Aquí sí me va a hacer... Vamos a ver en la primera. Uy, no le bajo ni nada, gente. No le bajo nada. 32% le bajé. No, miren estas formaciones. Lleva esto y esto. 298, 334. Tiene más... Acá tengo 140 con esto. Y aquí tengo esto lo normal. A ver esto de acá. En esto sí no le gané para nada. De la unidad, 300. Uy, es que muchas bonificaciones aquí. Solo para que pillen, miren. La formación boxeadora nivel 70. Tiene esto y esto. La Dolly 3, Longinoda 3 y Berserker 3. A ver esta de acá. Aquí ataqué con guardianes. Insecto nivel 89. Proata, transparente y la tetra. Acá tiene Dolly, Longinoda y Berserker. Ya tiene 2 formaciones a 8 estrellas cada una ya. Y por acá tiene Vindex nivel 70. Todavía no ha subido la Delercy. Armadura brillante ya la tiene subida y Proata también. Eso es lo que llevo. Ah, entiendo. Ya tengo 500 de vida y 1400 de ataque. Con eso ayudaré poco. Dale. Con eso ya ayudas, crack. Miren eso. Es lo que tenemos, gente. Para que cheque. Pero bueno, sí está fuerte el buen Cloud. El buen Cloud Cat. Solo le bajé 32%. Ahí estamos bien. A esperar suerte. Espero mantenerme dentro del top 50. Por lo menos quiero entrar al top 20. Pero entrar al top 20, gente, complicado. Necesito la siguiente medalla. Y la siguiente medalla te la dan si es que estás dentro del top 20. No le hiciste nada, dice por acá. Es que ese jugador, gente, es otro nivel. Todavía fuerte, dice. Creo que daría una buena pelea contra él. Pero creo que solo Pants puede ganar. Uy, el buen Pants también, ¿no? No, sí está fuerte. Sí está fuerte el buen Cloud Cat. Sí está fuerte. Sigue manteniéndose y sigue invirtiéndole todavía al juego. Los que sí más o menos hemos visto que han estado en la gloria y han dejado de jugar. Como ya saben, muchos conocieron al buen Yoito. Y con el tiempo dejó de jugar también. Déjenme reclamar estas recompensas. Y vendió su cuentita. Esperamos ver de aquí en adelante también más acción por los jugadores que sigan invirtiendo en estas cuentitas en el juego. Dentro de este grupo el más fuerte, donde yo estoy, porque yo solo me enfrento hasta los jugadores del 150. De ahí del 150 hasta adelante y son otro grupo ya. Ahí sí son otro grupo. Tony, ¿cuánto? ¿Cuánto? A ver, es que no lo puedo leer muy bien. Tony, ¿cuánto subí de vida en talentos al completar todo? O sea, me preguntas a mí cuánto yo puedo subir de vida. Hasta 500 es mi máximo ahorita. O sea, de forma estable y sin bonificaciones, nada. 500 llego yo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. El más fuerte soy yo, Tony. Y tú, lo sabes. Ya casi tengo 950 de velocidad. Exacto. Hace poco vimos que el buen Cats ya tiene más de
más velocidad. Si lo notaron en unos reportes que les presenté. El buen Cats, gente, ya tiene más velocidad. Ya están superando los 900 de velocidad de combate ahora. Y eso sí, gente, se viene brutal. Se viene brutal, ¿qué les puedo decir? Se viene brutal. 6.8 me mantuve. Está bien, si me mantengo en 6.8, mañana va a ser día de arqueras. Yo usualmente no ataco con arqueras porque mis transportadoras hacen más daño que las arqueras. Usualmente hasta ahora no tengo la berserker, solo tengo el miedo a la muerte, pero el miedo a la muerte, gente, no hace tanto daño, a menos que las lluvias a nivel 20. Ni tampoco así, necesitas suerte, por lo menos tenerla arriba de 5 estrellas para que esté bien. Tony, la manera más rápida de conseguir arena. Verás, lo mejor es tener granjas o atacar a otros jugadores, no hay más. Es que la arena es lo más difícil de recolectar en el juego, te podría decir Marco. Entonces, buen consejo, bien decide ser, Jorge, si bien decide ser jugador que te creas granjas para farmearlas, o te vuelves pirata y atacas a jugadores para sacarles granjas, no hay más. Tony, ¿cuál es el límite de velocidad? Hasta ahora no lo sé, porque algunos están llegando más de 900 ya. La cuenta de Yoito está en Rock, 317. Uy, ¿y qué tanto ha subido Isback? ¿Le siguen invirtiendo así como invertía Yoito o normal? Hasta ahorita no te puedo decir cuál es el límite de velocidad. Pero hasta donde vimos, el buen Cats tenía hasta 915 de velocidad. Ya. Ya te consigas así. Subí aquí un poco. A ver si alcancé algunas recompensas. Así por tomar estos nodos. El siguiente es seguir alcanzando más o no. Listo, no hay problema. No dice, no invierte como Yoito. Ha perdido mucha fuerza. Ya veo, Isback. Es lo malo. Bueno, aunque compró una cuenta que realmente cuesta más de lo que se invirtió, ¿no? Lo malo es que si alguien compra una cuenta como la de Yoito y no le invierte así como Yoito lo invertía, es como que se va quedando frente a los pay to win. Pero se mantiene decente contra los que invierten decente, ¿no? No como el nivel de Isback, porque Isback, gente, sí invierte también. Tony, ya tengo 2 líneas de T11. Muy buena, Keiber. Ven ahí. Muestra el nuevo insecto. Aquí está, gentita. Aquí lo tengo en mi información. Para que vayan viendo. Aquí está el nuevo insectito. Universal con transportador. ¿Le puedo equipar un universal? Miren, aquí pueden ver. Para que vayan chequeando. Le puedes equipar de ayudante un universal o algún transportador. No puedes equiparle otro insecto. A menos que sea de los dos tipos nada más. Dice Tony, excelente noche. Nos vemos mañana. Igualmente, cuídate mucho, crack. Yoito era muy fuerte, dice, pero no peleaba mucho. Tenía problemas con las personas en las que más confiaba y eso lo desanimaba mucho. En esa isla no quería pelear porque se enojó y se rindió. Claro. Y ahí se decepcionó del juego. Es lo malo. Tony el pay to win, dice. Pásame la avispa a mi cuenta, dice por acá. Sí, me tocó sacar el insecto ya, crack. Ahorita lo tenemos. Parada a la tope. Tenemos que adaptarnos un poco para estar un poco competitivos también, gente. Bueno, ahorita ya puedo atacar otros nodos. Voy a atacar otros de nivel 10. Déjenme atacar otros de nivel 10. Vamos. 3, 2, 1. Espero no fallar. No quiero fallar porque si no pierdo intentos. Con esto ya estaría completando, gente. Cat ya está haciendo casi unos 1.4 millones al pangolín. Está muy fuerte. No, es que cracks. Cats, Robot, el Tigre, el otro jugador que no me acuerdo el nombre, pero el que siempre acompaña al Tigre. Esos jugadores, gente, son una locura. Lo de bonificaciones que tiene ya tope. Son jugadores, pero puff. La inversión de esas cuentas es mucho. Ya tengo 92 nodos ocupados. Con esto voy a dejar a que se acumule
la mayor cantidad de hormigas nada más. Dice, ya tengo 3 líneas de T11 mejorada y voy por la primera de la segunda tropa. Buena, Jack. Eso significa que desde el primer instante estuviste tomando nodos. Pero Jack, ¿tú ya tomas los nodos 11? Tony, quiero subir mi insecto a 10, pero es muy difícil subir los insectos. No me salen casi dorados. Incubación, necesito ayuda. ¿Cuánto me sale el paquete de insectos? Quiero comprar uno. El paquete te sale en 25, crack. Verás, Kaber, si quieres, puedes pagar una membresía aquí y con suerte te ganas un paquete de insectos. Tony, no he podido ver con detalles tus dos en vivo, ayer y hoy. El nuevo insecto tiene la habilidad parejas a los otros dos que ya habían salido. Mantis luchador y escarabajo arcoíris. ¿A qué te refieres con habilidades parejas? ¿Te refieres a las habilidades de...? A ver, vamos a los insectos. Verás, para hacerte el resumen, el nuevo insecto sí está fuerte, tiene bastante defensa de habilidad a diferencia de los otros insectos que han salido. Por ejemplo, el Vindex, este insecto le gana por 5 defensa, por 5% más de defensa de habilidad. Versus a Mantis luchadora, luchadora le gana por daño de habilidad, pero este insecto le gana por mucho en defensa de habilidad. Más que todo es como que está nivelado. No lo veo tan fuerte para PvE, pero para PvP sí lo veo fuerte el nuevo insecto, te podría decir. Para PvP sí lo veo, por todas las habilidades que tiene. Y lo interesante de esto es que ya voy a hacer video también. Ya saben que usualmente siempre hago el versus. Y este nuevo insecto, más que todo, lo que tiene es el tema de la habilidad de sangrado. Que esto es algo nuevo. Esto es daño como progresivo. Cada vez que la afectes con el tema del sangrado, conforme pase el tiempo también se va agotando el poder del enemigo y vas a causar un cierto porcentaje adicional al que ya haces con sangrado. Y es el primer insecto que en 11 estrellas tiene 60% de probabilidad de activar el efecto de la habilidad. Ten en cuenta que los insectos hasta ahora, tanto Mantis luchadora como el Vindex, que son universales con sinergia, solo tienen hasta 50% de probabilidad de activación de esta habilidad. Bueno, cada insecto tiene una diferente habilidad para activar, pero el porcentaje es el mismo hasta ahora. Solo que este hizo la diferencia porque es 60. Sí, son muy fuertes, dice. En un mes tendré mi tercer... En un mes ya tiene las 3 de 10. Puf, el Luis va, gente. Espero que este me ayude a salir del daño de 90 millones en el pangolín. 900 millones dirás, crack. Dice, maldición, no puedo tomar los nodos 9. Me falta una línea más de T11. Y ya lo consigo, Tony. Es muy complicado. Para dificultad 4 sí te creo, Michelle. Para dificultad 4 sí está complicado. Sí, sería bueno ver cómo el video versus entre los 3 insectos universales con sinergia. No versus los 3 insectos universales. Yo usualmente lo que hago los versus es hacerlo versus el escorpión fluorescente y el universal que es de la anterior generación, que pertenece a la misma generación que el escorpión, que es Cicindela. Entonces sería Cicindela, el escorpión fluorescente y el nuevo, para que vean la mejoría y más o menos las comparaciones. Pero frente a los insectos de sinergia, gente, les diría que es un nivelado. Usualmente ya saben, las transportadoras son mitad guardián y mitad arquero. Una mitad, una fusión de los dos. Son nivelados. El nuevo insecto también está por ahí. Realmente no son 90 millones. Hablo del daño total. Ah, ok. Ah, listo, entiendo. Hablas de los puntos. Ok. Habla del puntaje total del evento. Vale. Te refieres a esto. A esto de aquí. Vale, tú haces 90 millones. Uy, eso es mucho. Yo solo 6, miren. Yo solo 6 hasta ahora. 6.8 más que todo. Tony, 3 bombicinas me salieron. ¿En serio? ¿Qué me dices? Qué loco. 3 bombicinas. No te creo, crack. Con eso ya la tienes para subir a 7 estrellas fácil. Y es de las mejores que hay, crack. 3 bombicinas es mucho para un evento. Tremenda suerte si es que es así. Si es que es así, es tremenda suerte. Aunque no le creo mucho al buen Kaber, gente, para ser sincero. El buen Kaber siempre llega a trolear. Por eso se pone a Tony JM20 el fake. Es así el buen Kaber.
No, pero sería mucha suerte, les puedo decir. Demasiada suerte. Eso sí. Bueno, gentita. Ya subimos el nuevo insecto. Pero en mis sueños. Ah, ya veo, pero en tus sueños sí. Ahí ya te lo creo. Ya subimos el nuevo insectito. Lo probamos en pangolín. Subimos algo de daño. No es que hayamos subido demasiado, pero sí subimos algo. Voy a ver en arqueras. Vamos a ver si es que el día de mañana hago transmisión. O si no, gente, hoy más tarde o en algunas horas haremos otra transmisión. Porque ahorita no estaremos todavía viendo peleas en el Barren de Col ¿qué digo en el Barren? En la selva de Col. Por el tema de que más bien están optando por tomar bonificaciones. No conviene ahorita pelear con el campamento rojo. Porque el rojo, gente, te saca doble porcentaje de bonificaciones en todo. Entonces es una desventaja frente a ellos. Dice, sigo tu canal desde hace mucho tiempo. Veo tus videos desde que usabas gorra y hacías videos sobre granjas. Is back. Si me sigues desde esos tiempos de antaño. Qué loco. Desde ese momento te has vuelto muy fuerte. Okay. Obviamente, desde que yo empecé mi cuenta y era free to play, a lo que yo empecé a invertir, gente, sí subes mucho. Eso es muy cierto. Sí me he vuelto muy fuerte. No tan fuerte como el buen Is back, eso sí, pero manteniéndome ahí al nivel de los mortales, podríamos decir. ¿Con cuántos dólares se saca el nuevo insecto? Si quieres sacártelo el mismo día, son 350. A mí me costó 350. A algunos les ha costado 300. Pero si quieres sacártelo con compras pequeñas durante los 5 días y al último compras paquetes que te hagan falta para completarlo y sacarle insecto, hasta unos 250 por ahí, máximo hasta 300, menos de 300 si te va a salir. Más que todo es para que tú te asegures, si es que es el mismo día, pilas en esto, si es que quieres sacártelo el mismo día, más que todo es por el gusto de tenerla, ¿no? Y es así. De ahí, compras progresivas sí te ahorras mucho, pero gira en torno mucho la suerte. El evento gente, es mucha suerte. Necesitas que te salga aquí en esta ruletita crack, que te salgan muchos de estos de 50. Estos de aquí es el truco. Estos pescaditos de aquí es el truco. Esto depende mucho si es que gastas más o gastas menos, nada más. Y como este evento también tiene una pequeña trampita de que sí o sí te hace que llegues al nivel 15. Si tú no llegas al nivel 15, algunos hasta ya sacan el tema de los puntos de estas caracolas. Ya sacan cuando llegan al nivel 14. Ya tienes las caracolas suficientes en nivel 14. Pero como el juego te obliga a llegar a nivel 15, te obliga a invertir un poquito más. Y es así. Pero más o menos es la inversión que tienes que hacer, crack. Nada, dice, tú eres el pro, crack. El Ben is back. No, sí, yo más bien, gente, agradezco muchísimo el apoyo y la consideración por toda la comunidad que hemos tenido. Yo hasta ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo les podría decir esto? Yo me impresiono realmente por la comunidad que tenemos y la cantidad de jugadores a la que llegamos. O sea, es brutal esto, gente. Yo nunca me hubiera imaginado tener a bastante gente siguiéndome, estando pilas en las transmisiones. Muchos me dicen, Tony, yo a veces no comento en las transmisiones, pero me gusta escuchar las cosas nuevas del juego, o me gusta escuchar algún podcast tuyo sobre el tema del juego. Yo, gente, digo, uy, o sea, yo solo vengo a hablar de hormigas y a lo que nos gusta a los demás. Y de alguna manera veo que algunos sí disfrutan, aunque sea yo hablando de hormigas sin sentido, gente. Es así. Dice una pregunta. ¿Cuál de los 3 fragmentos de hormigas conviene obtener antes? ¿Cuál de los 3 fragmentos de hormigas conviene? ¿Qué te refieres con 3 fragmentos de hormigas, crack? ¿A qué hormigas te refieres? Para más o menos ponerme en contexto un poco. Dice casi 12k de seguidores. Sí, ahí vamos, gente, poquito a poquito. Dice el fragmento. Hablas de los fragmentos de. Dice el fragmento de la suricata. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. Te dan más bonificaciones, obviamente. Los que te dan al nivel 5. Ok. Listo. Listo. ¿Te refieres? Ok. Ya entendí. Te refieres a esto. Si es que tienes la posibilidad de sacar esta hormiguita que es la proata, te recomiendo que saques esto. Si no, te va a dar la posición de poder sacar Salticus, que es esta hormiguita de acá. Saca esa mejor. Esta también es buena. Si es que no te da la posición de conseguir esta, mejor saca esto.
Yo, gente, en mi vida pensaba tener la Proata en una cuenta mía. Nunca me hubiera imaginado. Yo, así, hablándoles en serio, gente. Yo veíamos a los jugadores más fuertes en su entonces cuando Proata estaba en meta. Son los jugadores más fuertes y que gastaban bastante el juego, tenían maxeándola y la hubieran conseguido, obviamente. Ahora les podría decir que con el evento de la fiesta de las hormigas, bien si inviertes un poquito para alcanzar el nivel 10, o si no inviertes nada y te esperas 4 veces el evento, ya sacas la Proata, gente. También Salticus es una hormiga pay to win y en su tiempo, pues, sí era un poco complicado sacarla. Ahora también lo puedes sacar con fragmentos. Y imagínense, ya poquito a poquito, jugadores free to play sí pueden sacar las hormigas sin problema. Es cuestión de tiempo y paciencia nada más. A mí también me gusta, dice, solo ir. Comento para generar contenido, pero solo irte. Ya veo las 2 AM. Ya veo C137. Más bien les agradezco muchísimo el apoyo. Has crecido mucho, tu carisma ha cautivado a muchas personas. No comento mucho en tus transmisiones, pero siempre estoy aquí. Muchas personas que no hablan español están aquí y esto te ha convertido en el mayor influencer del juego. No diría el mayor influencer, pero tal vez de hablar español tal vez puede ser, ¿no? Dice, Tony, eres el mejor, bro. Tienes todo nuestro apoyo y el mejor. Nah, más bien les agradezco el apoyo, gentita. Más bien les agradezco el apoyo. Dice, hola, llegué tarde. Me falta 50 de las Salticus. Buena, Luffy. Ya te hace falta. Te hace falta poquito. Bueno, gentita, ahora sí. Me despido, eso sí. Gracias a todos. Entonces, la Salticus es buena. Sí es buena, pero para las que te ofrecen para sacar, mejor Salticus, eso sí. Salticus es mucho mejor para lo que realmente te ofrece sacar otro tipo de hormigas. Para que puedas utilizar Salticus necesitas sacarle el despertar. Y ahí sí, Salticus con despertar ya es una inversión adicional. Un despertar sí te ronda hasta unos $200, más o menos. Dependiendo de la moneda y ese tipo de cosas. Usted ya sabe. Entonces, con despertar Salticus ya mejora. Pero necesitas, como te digo, una inversión más. Es así. De ahí te va a servir para el laberinto. Y ya saben que les ayuda a seguir pisos. Sin más que decir, gente, me despido. Un abracito para todos. Gracias por el gran cariño y apoyo. Y nos estaremos viendo en un próximo directito o una próxima transmisión. Ya saben, cualquier cosita o pregunta que tengan, estamos en el Discord para resolver sus dudas. Ahora sí voy a responder algunas preguntas que tengo por ahí pendientes en el Discord. Y nos vamos a tope. ¿Con despertar te refieres a su estrella? No. El despertar, verás, Leonel, si no sabes cuáles son, es una habilidad que puedes despertar a una hormiga cuando tu servidor está preparado para el evento. Son estas habilidades. Entonces Salticus necesita una habilidad especial que solo se la saca en eventos que son con dinero. Así como eventos donde sacas insectos, hormigas. Esta habilidad la sacas con un evento que es específicamente de despertares. Obviamente hay despertares que son gratuitos como estos, pero hay más despertares pay to win a lo que yo voy analizando. Hay más despertares ahora pay to win. Porque a cada hormiguita le van añadiendo un despertar. Entonces ahí lo vas chequeando tú, ¿vale? Ya saben, si quieres averiguar más del tema, yo tengo otro videito en mi canal para que lo cheques. Hablando sobre los despertares. ¿Qué son y cómo lo obtienes? ¿En qué temporalidad de hormiguero lo obtienes? Y así, ¿ok? Así que pilas en eso. Gracias, bro. No sé mucho del juego. No te preocupes. Más bien aquí estamos para resolver dudas. Cuídense mucho, gente. Bye, bye. Un abracito para todos. Y gracias por el apoyo. I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean, one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.
let's go. Enigmatic, I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through, I'm showing you. But we're too self-obsessed to be noticing the growing mood. Anxiety is on the rise, can't you see it growing too? I need some peace of mind, anything to help me going through. All these thoughts in my head, thoughts in my bed.